Bueno, continuamos esta segunda parte con Marcos Cantalejo. Bueno, lo voy a decir ahora, lo voy a acercar. Que bueno, varios me han preguntado, lo iba a decir al final, pero así ya despejo dudas. El libro, la idea era tenerlo hoy en formato papel y repartirlo, pero no ha sido posible. Cuando lo tengamos, ya se les enviará un correo electrónico y para que pasen a retirarlo por aquí. En cualquier caso, va a estar también disponible en formato electrónico en la página web del Instituto Canario de Seguridad Laboral y se lo podrán descargar. Vale, todavía no está a disposición, pero sí que esa es la idea prevista con respecto al manual básico de seguridad en instalaciones eléctricas de baja tensión. Y bueno, continuamos con Marcos Cantalejo, agradecerle, aunque después te lo voy a agradecer otra vez, que se haya desplazado aquí a las islas, que además siempre lo digo, los que vienen habitualmente siempre les agradezco pues que vengan a las islas, y además no solo es el hecho de venir a una isla, sino que lo tenemos saltando de una isla a otra. Y ese esfuerzo que supone venir para acá, pues siempre es de agradecer, y la disponibilidad de participar con nosotros en esta jornada. Pues ya te dejo el aforo, todo para ti, Marcos. Ya, y tienes el tiempo, vamos, tienes hasta la 1, o sea, que todo el tiempo que tú quieras. Vale, muchas gracias, Olga. Muchas gracias a todos los que habéis asistido a la organización, que está saliendo muy bien, pero no voy a gastar tanto tiempo, ¿eh? Bueno, cuando decidimos en el instituto hacer que más o menos fue iniciativa mía, pero claro, luego los de arriba tienen que decidir si les gusta o no les gusta la idea, decidimos hacer un documento sobre electricidad estática, nos dimos cuenta de que, salvo alguna nota técnica del instituto y algún documento por ahí sectorial, pocos la verdad, había muy poca literatura, llamémoslo no despectivamente, relacionada con riesgos derivados de la electricidad estática. Cuando hablo de riesgos, y lo iremos viendo a lo largo de la charla, me estoy refiriendo a riesgos que estén considerados como tal reglamentariamente, ¿de acuerdo? Riesgos laborales, a los cuales hay que aplicarle toda la normativa, evidentemente. Sin embargo, el fenómeno de electricidad estática puede producir algo más que riesgos. Tenemos las molestias, cuando le damos la mano a una persona en un ambiente normal, que no hay ningún riesgo ni de explosión ni de ningún tipo, que bueno, no deja de ser una molestia, pero salvo que aquello tome un cariz muy desmesurado, que podría darse el caso, en ambientes demasiado aislantes a lo mejor, pues en principio no se debería considerar un riesgo laboral, por lo tanto no se debería... no al lugar hacer una evaluación, sí al lugar hacer un intento de corrección de la situación, porque una molestia no deja de ser un trastorno en el trabajo. No tenemos por qué estar sufriendo descargas electrostáticas al dar a la mano a un compañero o al agarrar el pomo de una puerta constantemente. Pero no está considerado, no es considerable, no es necesario considerarlo como algo digno de corregir, digámoslo así. Dentro de esas molestias / trastornos, yo también, a mí también, y además tenemos más o menos la idea clara en el instituto, nos gusta también considerar como tal un trastorno físico que se ha dado en los últimos 10 años unas cuantas veces, sobre todo en edificios de nueva construcción, edificios cerrados, con mucha climatización artificial, etcétera, que es la famosa lipoatrofia semicircular, que seguro que a más de uno de los que estáis aquí sentados os suena. Perdona si os tuteo, pero es que así me siento más cómodo. La lipoatrofia semicircular, para el que no lo sepa, es un trastorno del tejido subcutáneo, es decir, de la dermis y de lo que hay un poquito más abajo de la dermis, que se suele producir en los muslos, en mucha más frecuencia en mujeres que en hombres, por la estructura precisamente de la piel y del tejido adiposo diferenciada entre hombres y mujeres, que la hay. Entonces las mujeres son, digamos, más propensas o están, por decirlo así, es más sencillo que cuando se producen las causas o cuando se generan las causas que producen esa lipoatrofia, pues afecte más a mujeres que a hombres. Repito, es una especie de trastorno del tejido subcutáneo que consiste básicamente en la destrucción de algunos adipocitos, algunas células grasas debajo de la piel. Y eso físicamente, ¿en qué se manifiesta? Pues
En principio, la persona internamente no experimenta ninguna molestia, ningún dolor, ni ningún picor, ni absolutamente nada. Pero externamente sí se notan unas hendiduras, por eso se llaman semicircular, a la altura de la parte superior del muslo. Es decir, si contamos desde la rodilla hasta la cadera, pues un poquito más allá de la mitad de esa altura. Y se suele manifestar precisamente entre 70 y 75 centímetros desde el suelo, ¿de acuerdo? O sea, en una persona de una estatura normal, de unos 65, unos 70, se mostraría, digo, en esa zona del muslo. Y son como una especie de hendiduras que si se mira muy de cerca no se ven, pero si se mira un poquito de lejos, o si vosotros cogéis en internet y busquéis fotos de la hipotrofia semicircular, pues se ve, se distingue bastante. Sobre todo cuando llega el verano, nos ponemos en bañador, pues digamos que estéticamente no es bonito. Entonces es algo pues que a la gente le preocupa. Y parece ser, aunque es un trastorno, digamos, de origen multicausal, pero parece ser que la electricidad estática está relativamente relacionada con que se produzca este trastorno. Ayer precisamente, hablando con Miguel Ángel Figueroa en Tenerife, nos contó un caso en el que no era la electricidad estática el factor determinante, sino que era la electricidad dinámica, llamémoslo así, es decir, una corriente eléctrica. Normalmente, cuando la electricidad estática influye en este trastorno, digámoslo así, suele ser porque en puestos de trabajo de oficina, que es fundamentalmente donde se producen, tenemos una mesa que el borde tiene una moldura metálica, ¿de acuerdo? Una especie de llanta. El trabajador o la trabajadora está con las piernas relativamente pegadas a ese borde o se levanta mucho para hacer alguna actividad, por ejemplo, atención al público, lo que sea, y toca con ese borde, y en el momento en el que toca se producen pequeñas descargas eléctricas. Generalmente son descargas electrostáticas, porque la persona se carga, la silla es de material sintético y no facilita mucho el que la persona se descargue. Los suelos no es como el que tenemos aquí, pero puede ser, en vez de ser de terrazo, puede ser o de sintasol o de alguna tarima que no es muy conductora, que digamos. Por lo tanto, al caminar, pues la persona se va cargando con carga electrostática. El calzado que lleva, que como no a nadie se le puede obligar a que venga con un determinado calzado al trabajo, salvo por protección frente a algún riesgo, pues viene con calzado de goma, que tampoco facilita la disipación de cargas estáticas. Es decir, esa persona se va cargando electrostáticamente, y cuando encuentra el contacto de sus piernas con ese llanta metálica, pues se produce esa pequeña disipación. Generalmente la persona no se entera, físicamente no se entera de nada, no llegamos a lo que se llama umbral de percepción o umbral de sensibilidad. Pero poco a poco esas pequeñas descargas van deteriorando ese tejido subcutáneo, ese tejido adiposo, y se va produciendo esas marcas, digámoslo así. Repito, esto, aunque lo hemos mencionado en el documento que se presenta hoy de electricidad estática, también hemos puntualizado precisamente que no es un riesgo, por decirlo de alguna manera. He pretendido hacer esta puntualización un poquito larga, precisamente porque sé que hay, al menos en un pasado reciente, ha habido bastante, digamos, no lo llamaría yo psicosis, pero sí preocupación con este trastorno. Hace unos años tuvimos la ocasión de visitar el Ministerio de Cultura, y ahí se produjeron unos cuantos casos de hipotrofia semicircular, precisamente por eso nos llamaron. Y bueno, pues algunos de los casos se consiguieron resolver aumentando la humedad relativa del aire, que como veremos es un factor determinante muy importante para que la carga electrostática no quede acumulada en grandes cantidades y durante mucho tiempo. También se consiguió reducir en varios casos o en varias ocasiones los casos de hipotrofia semicircular cambiando las ruedas de las sillas. Pongamos en mente, típica silla de oficina, como la que estoy sentado yo ahora, que tiene un pie que son 4 o 5 ruedas. Normalmente son de material plástico. Material plástico, por lo general, salvo lo que tenga algún aditivo especial, no es buen conductor de la electricidad. Pero si se le cambian las ruedas por ruedas antiestáticas que existen en el mercado, que no es más que una rueda del mismo material plástico, pero al que se le ha añadido algún aditivo antiestático, negro de humo o alguna otra sustancia en su composición, podemos conseguir que esa rueda tenga la suficiente resistencia una resistencia volumétrica lo suficientemente baja como para que, a medida que nos vamos moviendo, se va moviendo la silla, nos levantamos, nos sentamos, lo que se va generando, que eso es inevitable, se vaya descargando por esas ruedas. Y conseguimos que en 2 o 3 casos en los cuales se cambiaron únicamente las ruedas de las sillas, que pudo ser una inversión de 20 o 30 euros por silla, no más, los casos de la hipotrofia remitiesen, sin que la persona cogiese baja, porque uno de los fenómenos más
curiosos, entre comillas, de la lipotrofia semicircular es que la gente coge baja por depresión, porque se ve mal, físicamente se ve mal. No es un trastorno, repito, que el servicio de prevención te diga que te vayas a casa porque vas a sufrir algo físico muy grave, pero evidentemente la persona no está a gusto, no está contenta. Pues bueno, sin que esas personas en las que se corrigieron las ruedas de las sillas cogiesen baja, se corrigió el problema en cuestión de semanas, ¿de acuerdo? O sea, ya se dejaron de producir descargas electrostáticas, la persona fue regenerando el tejido y todo se arregló. Bueno, después de este pequeño paréntesis, que pensaba que iban a ser 2 o 3 minutos, pero al final han sido casi 10, voy a pasar ya a describir un poco el documento que me ha traído aquí. Voy a hacer una exposición similar a la que ha hecho Adrián, es decir, va a estar más o menos estructurada en los mismos capítulos en los que está estructurado el libro. También tengo que decir que el libro actualmente no está en formato papel. Creo que el único ejemplar existente en el mercado, bueno, ni en el mercado siquiera, en formato papel, en color, es el que tengo yo ahora mismo, salvo que alguno haya querido el ejercicio de imprimirlo. Sí que tenemos previsto que se imprima una pequeña tirada para el año que viene. Entonces lo más probable es que, ya lo adelanto y me mojo sin que tenga el permiso de mis jefes, seguramente mandaremos algunos ejemplares a las dos sedes del ICASEL, ¿de acuerdo? Bueno, sin más retraso voy a proceder a ver que esto creo que está apagado. Sí. A explicar un poquito el libro. Bien. Está más o menos estructurado en los capítulos que tenéis ahí. Lo he simplificado un poco, hay una pequeña introducción, pero bueno, da igual. Vamos a hablar un poco del fenómeno electrostático. ¿Dónde, en qué actividades o en qué procesos, que quizás sea el punto de partida más importante, vamos a encontrarnos una acumulación peligrosa o posiblemente peligrosa a tener en cuenta de cargas electrostáticas? A continuación veremos riesgos asociados. En ello veremos riesgos reales graves, como pueden ser el riesgo de explosión, que es básicamente el más importante, pero también veremos muy brevemente molestias y afectación de producto. ¿Qué significa afectación de producto? Hay determinados procesos industriales, electrónica, papelera, textil, donde una acumulación prolongada y continuada de electricidad estática lo que genera es un producto defectuoso. ¿De acuerdo? Lo veremos también, aunque no es riesgo laboral, pero bueno, está también un poco recogido. Veremos normativa aplicable, que seguro que más de uno os sorprenderéis de toda la normativa que hay aplicable, tanto legal como técnica, relacionada de alguna manera con electricidad estática, mucha más de la que nos viene a la cabeza. Seguro que nos viene a la cabeza el Real Decreto 614, anexo 6, y el Real Decreto 681 del 2003, de protección frente a atmósferas explosivas. Pero hay muchísimo más, ¿de acuerdo? El Código Técnico también interviene un poco, lo veremos. Veremos muy brevemente un esquemita de cómo evaluar el riesgo relacionado con electricidad estática, que es muy sencillito. Es prácticamente si cogemos lo que nosotros llamamos el escapulario, que es un librito del instituto donde se hace la evaluación del riesgo de forma más sencilla, pues bueno, esto ha partido, el esquema que vamos a ver parte de ese documento y se ha ampliado un poquito y actualizado. Y por supuesto centrado en el riesgo en concreto. Veremos algunas medidas preventivas y de protección y algunas aplicaciones prácticas que creemos que son de interés. 2 o 3 en concreto, creo yo que es bastante interesante. Bueno, empezamos con el famoso fenómeno electrostático. Yo siempre que doy una clase de riesgo eléctrico, y aquí creo que hay alguna persona que ya las ha sufrido, mis clases, puesto que es un riesgo que no es relativamente fácil de entender, tanto el eléctrico como el electrostático, que la base física es la misma. Siempre parto de algo muy sencillito, ¿de acuerdo? De intentar explicar qué es eso, en qué consiste, físicamente qué es. De tal manera que el que ya esté muy sobrado en este tema, pues que me perdone, ¿de acuerdo? Pero creo que tenemos que partir todos de una base sencilla, pero lo suficientemente sólida. Sabemos que toda la materia está constituida de átomos. Ahí tenemos, si no me falla la química, el átomo de helio. Tenemos una parte positiva, que es el núcleo, que tiene protones, que son los que portan la carga positiva, y neutrones, que no portan carga, pero son del mismo peso que los protones. Y luego alrededor tenemos una nube electrónica, ¿de acuerdo? Que es, digamos, la parte negativa del átomo. Esto es un átomo eléctricamente neutro, ¿de acuerdo? No tiene ni carga positiva en exceso ni carga negativa en exceso. No se va a ver atraído ni repelido por nadie, en principio. Sin embargo, pues bueno, los electrones tienen un nivel energético determinado que puede ser alterado. Y si esa alteración consigue que lo que hagamos sea, como cuando jugamos a las canicas, despedir un electrón de esa nube, de ese átomo, ¿qué vamos a conseguir? Pues que ese átomo se quede
por ejemplo, con un defecto de un electrón. Por lo tanto, se va a quedar cargado positivamente. Eso es el fenómeno físico que genera la electricidad estática, ¿de acuerdo? También es el fenómeno físico que genera la electricidad común, es decir, la corriente eléctrica. Pero eso de momento es un tema que no vamos a tratar. De eso ya nos habla un poquito Adrián con bastante sabiduría. Bien, ahí tenemos, pues eso, la parte positiva y la parte negativa del átomo. Todos los materiales están hechos de átomos. ¿Qué quiere decir? Que todos los materiales en este mundo, con mayor o menor facilidad, son susceptibles de cargarse electrostáticamente. ¿De acuerdo? Todos, absolutamente todos. Están en todos los sitios. El problema de la electricidad estática no es que se genere, que eso es inevitable. El problema es que se acumule en grandes cantidades durante mucho tiempo y no exista una facilidad, un camino fácil para que se disipen esas cargas acumuladas o para que dejen de estar acumuladas en definitiva. Pues bueno, ahí tenemos dos materiales que en principio son eléctricamente neutros y están separados el uno del otro. Lo clave para que se genere y sobre todo se acumule electricidad estática cuando interaccionan dos materiales es que estos sean distintos, ¿de acuerdo? Que tengan una composición molecular o atómica distinta. Si son iguales, lo que va a recibir uno lo va a disipar el otro y además tienen la misma competencia, las mismas ganas de coger o dejar electrones. Por lo tanto, no va a pasar nada. Aquí tenemos dos materiales distintos que en principio están separados y los juntamos. En el momento que los juntamos, por simple contacto, aunque no se produzca fricción, aunque a nosotros no nos parezca que producimos fricción, algo de fricción se está produciendo. Entonces, algo de esas cargas eléctricas, muy poquito, o esos electrones se van a transferir de un material al otro. El material que más fácilmente ceda electrones se los dará al otro, que será el que más fácilmente los va a recoger. Entonces, en el momento que los separemos, en función de la mecánica que haya habido de por medio, si cogemos el típico bolígrafo y lo frotamos en el pantalón, la carga va a ser mayor que si lo único que hacemos es depositarlo. Eso es evidente. Pues bueno, en cuanto lo separemos, va a quedar un material cargado positivamente, es decir, con defecto de electrones, y el otro negativamente, es decir, con exceso de electrones. Pues bien, para explicar un poquito mejor qué es lo que pasa con algunos materiales, en el instituto hicimos hace años una NTP, una nota técnica de prevención, que es la 567, donde se hizo el ejercicio de intentar ordenar algunos materiales, que no todos, ni mucho menos, pero nos puede dar una idea, algunos materiales en función de sus ganas, o su avidez, o su predisposición a coger o dejar electrones. Es decir, a cargarse negativo o positivamente. Y digamos que se elaboró lo que se llama la serie triboeléctrica. Es una serie de muy poquitos materiales, pero nos puede dar idea de cuando tengamos dos materiales en contacto en una situación real, cómo pueden comportarse, más o menos. Entonces, por ejemplo, el vidrio, el cabello humano, el nylon, la lana, es decir, los tejidos naturales, las fibras naturales, mejor dicho, tienen gran predisposición a ceder electrones y quedarse cargados positivamente. Sin embargo, en el otro extremo de la tabla, la goma, los materiales acrílicos, el poliuretano, el PVC y sobre todo el teflón tienen gran avidez por adquirir electrones. Entonces, ¿cómo se interpreta esta tabla? Pues bueno, si tenemos dos materiales que están muy cerca en la serie triboeléctrica, al ponerlos en contacto o incluso en fricción, la cesión de electrones de uno a otro va a ser pequeña, porque tienen más o menos las mismas ganas de coger o dejar esos electrones. Pero sin embargo, si frotásemos un tubo de PVC, por ejemplo, con la piel humana o con lana o con nylon, que están muy alejados en la serie triboeléctrica, con muy poca fricción, con muy poco aporte de energía mecánica, digamos que la carga electrostática que van a adquirir va a ser bastante alta. ¿De acuerdo? Eso es un poco la explicación. Luego también la tasa de generación de cargas electrostáticas depende de cuatro factores relativamente importantes, que además físicamente se entienden perfectamente. La distancia en la serie triboeléctrica, como he contado, el estado de las superficies en contacto, es decir, cuando tenemos una superficie muy rugosa, con suciedad, con óxido, etcétera, la fricción es mucho más enérgica, digámoslo así, o más generalizada, por lo tanto se va a producir mayor intercambio de cargas. Del área común entre las superficies en contacto, que es más o menos lo mismo, aunque aquí también influye la presión. Cuando tenemos, por ejemplo, un proceso en continuo en el que hay fricción de rodillos con materiales, con yo que sé, una papelera, una textil, etcétera, etcétera, ahí se produce bastante presión, o se puede producir bastante presión, por lo tanto el área común de esas superficies es mayor. Y también la temperatura de los materiales. No olvidemos que la temperatura indica o da una idea del estado energético de la materia. O sea, ahí teníamos un átomo de helio que parecía que estaba paradito, pero no está paradito, está vibrando constantemente.
y si el gas, digamos, en este caso el helio, o todo el material que tenemos alrededor está más caliente, esos átomos vibran más rápido. Entonces ya tienen esos átomos cierta energía sobre la energía basal, digámoslo de alguna manera, para que si aportamos un poco más con un poco de fricción, salga un electrón disparado. Entonces, si los materiales están más calientes, digamos, la transferencia de cargas es bastante más alta. Bien, ahora aquí quiero poner 3 formulitas, que me perdone el que no las entienda, pero hay una de ellas que es básica para entender el fenómeno electrostático. Evidentemente no son ni para aprender ni para nada, son simplemente para dar un poco explicación física al fenómeno. Con ello voy a explicar lo que es el campo electrostático, el potencial electrostático y la energía potencial electrostática. Bien, el campo electrostático, que es esta primera expresión que tenemos aquí, es una perturbación del espacio que se produce por el simple hecho de que tengamos dos elementos cargados. Hemos cogido el pantalón y el bolígrafo, los hemos rozado y los hemos separado. Se han quedado cargados cada uno con una carga de distinto signo. Pero esas cargas producen una interacción, producen una perturbación en el espacio que les rodea, que se llama campo electrostático. Y además es directamente proporcional al número de cargas que hayamos generado, es decir, el número de mases y menos que tengamos aquí, e inversamente proporcional al cuadrado de distancia. ¿Qué quiere decir? Pues que si cogemos uno de esos dos materiales cargados aisladamente, cuanto más lejos esté de nosotros, el campo electrostático que genera en nosotros va a ser más bajo. Y además es que lo hace con el cuadrado de distancia, es decir, se atenúa muy rápidamente con la distancia. Luego, derivado de ese campo electrostático, que se mide en voltios por metro, tenemos lo que se llama el potencial electrostático, que es la diferencia de potencial generada entre esas dos zonas cargadas, con signo más y signo menos. Se mide en voltios, lo mismo que el potencial eléctrico de la corriente alterna, por ejemplo, y en este caso se puede calcular como el campo electrostático por la distancia, de tal manera que digamos que el potencial electrostático también se atenúa con la distancia, pero más despacio, ¿de acuerdo? Y sobre todo lo que nos interesa es esta expresión que tenemos aquí abajo, que normalmente se expresa como U, que es la unidad de energía, aunque en mucha bibliografía aparece como E. Lo he puesto aquí en cursiva para que no se confunda con esta otra E, que no tiene nada que ver. Pues bueno, esta es la energía acumulada, digámoslo así, se podría llamar energía potencial, evidentemente, electrostática, acumulada por el simple hecho de existir esas dos zonas cargadas con diferente signo y separadas a una distancia. Y no deja de ser más que la energía que acumula un condensador eléctrico. ¿De acuerdo? Un condensador eléctrico son dos elementos metálicos separados por un elemento aislante o dieléctrico, que puede ser el aire. El aire no es un aislante perfecto, pero algo aísla. ¿De acuerdo? Pues bueno, el hecho de tener esas dos placas cargadas y separadas hace que entre ellas exista una energía potencial acumulada, que si consiguen esas cargas un camino para combinarse otra vez unas con otras, se liberará esa energía. Y esa liberación de energía, ¿cómo lo llamamos? Descarga electrostática. No chispa, descarga electrostática. Veremos más adelante que hay varios tipos de descargas electrostáticas. La más conocida es la chispa, que es cuando salimos del coche, nos ponemos en el suelo, vamos a cerrar la puerta y en el momento que damos la puerta del coche nos pega un chispazo. Y si es de noche la vemos incluso. Eso es una chispa. Pero hay muchas más descargas electrostáticas que no son la chispa. Evidentemente la chispa es la más peligrosa porque se produce prácticamente toda la descarga de carga electrostática acumulada se va a producir en ese momento. Es la más energética y con la que más cuidado hay que tener, pero no es la única, repito. Bien, como vemos en un condensador electrostático, la fórmula de la energía sería proporcional a la carga acumulada y al potencial electrostático que se ha generado. Cuanto mayor potencial y cuanto mayor carga, mayor energía se va a liberar. ¿De acuerdo? Y esto es lo que tenemos que tener cuidado, porque en un entorno laboral en el que se disipe esa cantidad de energía en presencia, por ejemplo, de una atmósfera explosiva, de gas, vapor, polvo, etcétera, como comentaba un poquito Adrián antes, los diferentes tipos de atmósferas explosivas que puede haber, puede ser un foco de ignición efectivo. ¿De acuerdo? Veremos más adelante que incluso una persona disipando la carga estática que tiene acumulada en su cuerpo hacia otra persona o hacia el pomo de una puerta o hacia cualquier otro elemento metálico que esté puesto a tierra, es muy probable que pueda ser un foco de ignición efectivo. Bien, en relación con eso, en la tabla, en el documento hemos recogido algunas tablas junto con de varios elementos o digamos de muchas sustancias que pueden formar atmósferas explosivas, clasificadas según el tipo de sustancia que es, evidentemente, si es gas, vapor o polvo, en función también de su energía de activación o energía mínima de inflamación. ¿Qué es eso?
Pues bueno, es una energía que tiene toda sustancia, es una característica física de cada sustancia, o compuesto, o sustancia sencilla, o incluso átomo, por encima de la cual empezaría una ignición. Es decir, nosotros en esta sala, por ejemplo, tenemos vapor de gasolina, que no me acuerdo ahora qué energía mínima de inflamación tiene, pero vamos, es del orden de milijulios, no sé si aparecerá por ahí. Es igual, pueden ser del orden de 200 milijulios, 100, no lo sé. En el momento que nosotros, si aquí tenemos una atmósfera plagada de gasolina o que está, digamos, saturada de gasolina, encendiéramos un mechero o le diéramos una mano a una persona y se descarga una chispa de estática, es muy probable que entrase en ignición esa atmósfera. Y es lo último que haríamos, nos quitaría de fumar ya para los restos. Bien, pues ahí hemos recogido en el texto unas tablas con una serie de energías mínimas de inflamación de algunas sustancias. Si os fijáis aquí aparecen unidades de, sobre todo es lo que más me interesa, de milijulios. Y fijaros qué valores más pequeñitos. Por ejemplo, el hidrógeno tiene una energía mínima de inflamación de 11 microjulios, o lo que es lo mismo 0,011 milijulios. Eso es muy poco. Es una energía muy baja y veremos además por qué es muy baja. Sin embargo, luego cuando cogemos los polvos combustibles que aparecen aquí abajo en la última parte de esta primera tabla, aunque si esto en lugar de microjulios pasásemos a milijulios serían 20, 30, 10 o incluso hasta 50 milijulios. Y hay sustancias que tienen una energía mínima de inflamación o de activación mucho más alta, del orden de miles de milijulios o casi julios. Sobre todo la parte de polvos. Gases o vapores son más sensibles a la ignición, sin embargo polvos son menos sensibles a la ignición. ¿Con eso qué quiere decir? ¿Que las atmósferas de polvo son más seguras? Generalmente sí. ¿Vale? Hay excepciones, pero bueno, generalmente sí. Aquí tenemos también más tablas que hablan sobre esa energía mínima de activación, etcétera, etcétera, para sustancias en forma de polvo. Y luego, ahora voy a hacer un KitKat muy pequeñito, un paréntesis, para hablar de algunas características de las sustancias que pueden hacerlas susceptibles de explosión, ¿de acuerdo? Cuando tenemos una sustancia en forma de gas, vapor o polvo, aunque aquí el límite inferior de explosividad y todos estos están sugeridas o definidas solo para gases o vapores, pero también son válidas para polvos, evidentemente. Hay que tener en cuenta en qué concentraciones lo van a ser. Es decir, si yo en esta sala lo que tengo es una molécula de gasolina en mitad de la sala, aunque yo le pegue fuego a esa molécula de gasolina no va a pasar absolutamente nada. Porque el material susceptible de arder es muy pequeño, solamente esa molécula, no pasa nada más. Si tenemos dos moléculas, una aquí y otra a 14 metros, tampoco se va a producir esa reacción en cadena de una molécula a la otra. Se puede quemar la primera porque le aplico el mechero, pero la segunda no va a llegar. Es decir, no se va a producir una ignición efectiva de esa sustancia. Por lo tanto, hay que llegar a lo que se llama límite inferior de explosividad, que es la concentración de un gas o vapor inflamable en el aire, por debajo de la cual la atmósfera de gas no es explosiva, porque no hay suficiente cantidad. Y en el otro extremo, como podéis imaginar, está el límite superior de explosividad, que es la concentración de gas o vapor inflamable en el aire, por encima de la cual la atmósfera de gas tampoco es explosiva. ¿Por qué existe este límite superior? Podríamos pensar que si esto lo tenemos saturado de gasolina, pues la explosión que se va a producir va a ser bestial, porque tenemos mucho combustible. Pero para que se produzca una combustión no solo necesitamos combustible, necesitamos oxígeno, necesitamos un oxidante, que es el oxígeno del aire. Y si tenemos demasiada gasolina y muy poquito oxígeno, se puede producir un pequeño fogonazo, una pequeña deflagración, pero de ahí no va a pasar, porque no hay suficiente oxígeno para mantener esa combustión, ¿de acuerdo? Es lo que pasa como cuando cogemos el coche, subimos una cuesta de la autopista y le pegamos el zapatazo al acelerador, que sacamos ahí una humareda terrible. Ahí se están produciendo inquemados, se está, digamos, derrochando o desperdiciando combustible. ¿Por qué? Pues porque le hemos dado tan fuerte que las mezclas, no le estamos dando tiempo a las mezclas dentro de los pistones del coche a que se quemen completamente. Eso es lo que pasa. Pues con esto pasaría exactamente lo mismo, no tenemos oxígeno suficiente. Bien, y estos dos límites lo que determinan es lo que se llama rango de explosividad o rango explosivo, que son las concentraciones mínima y máxima, esa fracción de la concentración en la cual sí hay riesgo de explosión. Bien, y luego también hemos recogido en el documento una gráfica que es aproximada, esto puede parecer una parábola pero no lo es, que nos indica la zona de ignición en función de esa energía mínima de inflamación. Por ejemplo, tenemos una sustancia, hidrógeno, que tiene 11 microjulios de energía mínima de inflamación. Esto lo pondríamos aquí, ¿de acuerdo?
Y aquí tenemos el límite inferior de explosividad y el límite superior de explosividad. Pues bueno, existe un concepto intermedio entre el límite inferior y el límite superior que suele estar más o menos en la mitad entre los dos, equidistante, pero no exactamente. Puede ser un 49%, un 53%, bueno, que se llama concentración más fácilmente inflamable. Y eso es la concentración de la mezcla que la hace más susceptible a arder en presencia de una descarga electrostática. ¿Qué quiere decir? Que si se produjese, si tenemos, por ejemplo, el límite inferior de explosividad del hidrógeno, me parece que es un 2%, y el superior un 75%. El hidrógeno, digamos que es una de las sustancias más jorobadas que hay desde el punto de vista electrostático, desde el punto de vista de ignición. La concentración más fácilmente inflamable será alrededor del 40-45%, más o menos. Si tenemos un 40-45% de hidrógeno en esta sala, en cuanto lleguemos al límite, perdón, a la energía mínima de inflamación, que son esos 11 microjulios, se va a producir la ignición y se va a propagar. Sin embargo, si tenemos menos hidrógeno, que estamos, por ejemplo, cerca del límite inferior, ¿qué vamos a necesitar? Más energía para poder producir esa ignición. Es decir, esa energía mínima de inflamación es un dato teórico, que lo más probable es que necesitemos más descarga o más liberación de energía para que se produzca la ignición. ¿De acuerdo? Pero bueno, como a mí, supongo que a la mayoría de los técnicos de prevención nos gusta estar del lado de la seguridad, yo suelo tomar este dato de energía mínima de inflamación como válido para cualquier concentración, siempre que esté dentro de los límites. Y con eso nos cubrimos de cualquier tipo de eventualidad. Luego existe otros dos conceptos que lo hemos recogido también en unas tablas en el documento, que sin tener relación directa con la electricidad estática sí que definen características de algunas sustancias, que en el momento de hacer una evaluación de riesgos en el manejo de una sustancia pues son importantes. Por un lado está la temperatura de autoignición, que es una temperatura mínima para que un producto calentado, se supone, entre en combustión de forma espontánea. Por ejemplo, el hidrógeno tiene una temperatura de autoignición de 565 grados aproximadamente. ¿Qué quiere decir? Pues cuando tenemos una bombona con hidrógeno, la calentamos a esa temperatura, que cuesta mucho, pero se puede hacer, entraría en combustión de forma espontánea, es decir, estallaría de forma espontánea, sin aplicar ningún otro foco de ignición, porque es los propios movimientos moleculares los que generarían la ignición. Y luego digamos, un concepto o una característica física que es más común, más terrenal, digámoslo así, o más fácilmente entendible, es la temperatura de inflamación o punto de destello, que es la temperatura mínima en condiciones normales de presión, una atmósfera, etcétera, para la cual se desprenden de una sustancia volátil los suficientes vapores como para que podamos llegar al límite inferior de explosividad, ¿vale? Por ejemplo, la temperatura de inflamación de la gasolina son unos 20 y tantos grados bajo cero, aproximadamente. ¿Qué quiere decir? Pues que en una estación de servicio normal y corriente de España, que casi nunca vamos a estar a esa temperatura tan baja, si tuviéramos un depósito de gasolina o un recipiente abierto, encima de la superficie libre del líquido tendríamos suficiente vapor de gasolina como para que si echásemos una cerilla pudiera arder. Eso es lo que nos está diciendo la temperatura de inflamación o punto de destello, ¿vale? Sin embargo, el gasoil tiene una temperatura de inflamación, dependiendo de los aditivos que tenga, entre 55, 60, 65 hasta 70 grados centígrados sobre cero. ¿Qué quiere decir? Pues que en España, en cualquier estación de servicio, en condiciones normales de funcionamiento, en raras ocasiones si tenemos un depósito abierto de gasoil, en raras ocasiones se van a emanar suficientes gases como para llegar a ese límite inferior de explosividad. Alguien me puede preguntar, joder, pues yo cuando he hecho gasoil, aquello apesta que tira para atrás. Sí, pero una cosa es que tú lo huelas y otra cosa es que estés oliendo por encima del límite inferior de explosividad. Normalmente las sustancias volátiles inflamables, cuando una nube alcanza el límite inferior de explosividad, por lo general llega a ser irrespirable, ¿de acuerdo? Llega a desplazar el oxígeno, por lo menos de forma local, de tal manera que es muy difícil mantener la respiración o mantenerse allí sin sufrir alguna pequeña consecuencia. Es decir, llegar al límite inferior de explosividad estando trabajadores no suele ser sencillo, de hecho, el olfato nos está dando idea de que algo malo está pasando. Es antes el olfato normalmente que el límite inferior de explosividad. Bien, y también hemos recogido en el documento algunas tablas que definen o que recogen algunas características de las sustancias que son interesantes para evaluar el riesgo que pueden generar en un entorno laboral. Hemos recogido la densidad relativa con respecto al aire. Este 1 significa que es con respecto al aire. Y es interesante la densidad relativa, ¿por qué? Porque sabemos cómo se va a comportar la sustancia físicamente cuando está
dispersa en el aire, cuando hay una dispersión o hay una emanación. Por ejemplo, el acetileno sabemos que tiene una densidad de 0,907 con respecto a la del aire. ¿Qué quiere decir? Pues que es más o menos la del aire. Se va a difundir por todo el espacio libre del que disponga. Sin embargo, el acetato de etilo, que tiene una densidad relativa de 3, ¿qué significa? Que pesa 3 veces más que el aire. Entonces, si tenemos una emanación de acetato de etilo, ¿qué va a ocurrir? ¿Se va a ir al techo del local? No, se va a ir al suelo. ¿De acuerdo? Entonces, tendremos que hacer una evaluación teniendo en cuenta eso. Y así con un montón de sustancias. También aparece, por supuesto, la temperatura de ignición, los límites inferior y superior de explosividad y el punto de destello, que es lo que acabamos de comentar también. Bien, ahora vamos a ver qué pasa con las personas. He comentado al principio que una persona se puede comportar, no sé si lo comentó, si no lo digo ya, se puede comportar como un condensador. He hablado de lo que era un condensador eléctrico y que la energía acumulada es la que puede disiparse en forma de chispa. Pues bien, si tenemos una persona circulando por un suelo normal y corriente, puede comportarse como un condensador. Puede cargarse mucho o poco, dependiendo de las condiciones del entorno. Lo que sí es cierto es que la energía de ese condensador, que ya la hemos definido antes, es un medio de la carga acumulada en esas placas metálicas por la diferencia de potencial electrostático entre esas cargas. En el medio hay un material que en teoría se llama aislante o dieléctrico. Pues bueno, este mismo esquema lo vamos a aplicar a un ser humano. ¿Qué ocurre? Pues en un ser humano tendríamos el propio cuerpo del ser humano, sería una de las placas metálicas de ese condensador, el suelo o en último caso, desde el punto de vista conceptual, el planeta Tierra sería la otra placa de ese condensador, y lo que puede haber en el medio, que puede ser los calcetines, los zapatos, el tipo de suelo, sería ese dieléctrico, eso que impide que las cargas se recombinen. Si lo que hacemos es estar caminando con los pies desnudos sobre un suelo de baldosa, ahí no hay condensador que valga, porque a medida que vamos caminando, lo que se genera en el caminar se va disipando, ¿de acuerdo? No hay acumulación, no hay condensación de carga. Pues bien, se ha demostrado que una persona puede llegar a acumular del orden de 10 kilovoltios en su cuerpo. Se supone que en condiciones ideales, con suelo no conductor, calzado no conductor, etc. La capacidad del cuerpo humano se ha determinado por ensayos de laboratorio que está entre 100 y 200 picofaradios. Esto es una unidad muy grande. Por lo tanto, la energía que puede llegar a acumular esa persona puede ser del orden de 10 milijulios. ¿Alguien recuerda cuál era la energía mínima de activación del hidrógeno? 0,011 milijulios, 11 microjulios, ¿de acuerdo? ¿Eso cuánto es? 1000 veces menos que esto, ¿vale? Moraleja, en una sala de baterías ácidas donde puede haber emanación de hidrógeno, si voy con alguien, mejor no le dé la mano. Es un poco jocoso. Es decir, hay que entrar con protección. Hay que entrar con medidas de protección. No se puede entrar de cualquier manera. Es decir, la persona que entre tiene que entrar descargada y seguramente va a tener que llevar ropa y equipos de trabajo y, si es necesario, algún equipo de protección también antiestáticos. ¿De acuerdo? Y toda la instalación de esa sala de baterías, desde las estructuras hasta la instalación eléctrica o cualquier otra instalación que se tenga de, yo qué sé, ventiladores para una ventilación forzada, etcétera, tienen que ser protegidos, tienen que ser ATEX, tienen que estar certificados. ¿De acuerdo? Bien. Estos son unos factores que los he recogido resumidos, aunque en el libro vienen un poquito más detallados, que influyen un poco en las cargas que pueden acumular las personas por el simple hecho de moverse. Depende de los propios movimientos, de lo rápido o despacio que uno se mueve, evidentemente. Del contacto de proximidad con cuerpos cargados. Es decir, el contacto lo tenemos claro. Imaginaos que esta mesa está cargada. En el momento que yo la toque, si estoy aislado del suelo, voy a adquirir algo de su carga. ¿De acuerdo? O por proximidad, cuando tenemos, sobre todo en procesos en continuo, con cintas transportadoras y cosas de estas, que se pueden cargar mucho electrostáticamente, si no están bien diseñadas y se quedan la carga acumulada, por el simple hecho de acercarnos por inducción, es decir, por proximidad, como están generando un campo electrostático muy grande, inducen también una, digamos, redistribución de cargas en nuestro cuerpo y podemos quedar cargados electrostáticamente también. También depende de las características físicas de las personas, del tamaño de la persona, evidentemente, a mayor tamaño, mayor capacidad, de la humedad ambiental, ¿de acuerdo? No olvidemos que la humedad ambiental, que para eso ya lo dice una de las normativas que comentaré después, el Real Decreto de Lugares de Trabajo. ¿Alguien se acuerda que algo se habla de electricidad estática en el Real Decreto de Lugares de Trabajo? Pues sí, cuando hablamos de condiciones ambientales, ya lo voy a mencionar para no contarlo después, sabemos que la humedad relativa del aire tiene que estar entre el 30 y el 70%.
¿de acuerdo? Para evitar molestias de todo tipo, tanto por poca como por mucha humedad. Sin embargo, cuando hay riesgo por electricidad estática, el límite inferior no es el 30, no es suficiente, tiene que ser el 50, ¿de acuerdo? A partir del 50% hay suficientes moléculas de agua en el aire para que se deposite de forma continua una pequeña capa de agua en todos los materiales que es capaz de disipar las cargas electrostáticas acumuladas con cierta eficacia, digámoslo así. Luego hay algún criterio técnico por ahí, que está recogido en normas, que dice que si en lugar del 50 es el 60, la disipación de cargas estáticas es perfecta. Pero a lo mejor aquí en las islas se puede conseguir, en un entorno laboral, en una industria se puede conseguir un 50 o 60%. Yo os digo que en zonas del centro de la península eso es complicadísimo. Ahora en Madrid estamos teniendo una humedad ambiental de entre el 15 y el 25%. La humedad ambiental exterior. Esa humedad ambiental exterior nos condiciona la interior, que es más o menos la misma. A lo mejor la actividad humana, la exhalación de aire y tal, hace que suba un poquito, pero muy poquito. Pueden ser un 2, 3, 4%. Os aseguro que llegar al 50% es casi imposible. Ni siquiera con un sistema de humidificación de aire, bueno, es bastante complicado. Y bueno, con humidificadores de aire de estos que tenemos individuales, os aseguro que tampoco, porque ahí lo que se hace es nebulizar agua a baja temperatura y esas partículas de agua se mantienen en suspensión, lo mismo que un caramelo en la puerta de un colegio. Nada, acaban depositándose en el suelo, con lo cual la eficacia como humidificador de aire de un recinto grande pues es bastante baja. Bien, también depende evidentemente de la conductividad de la ropa. Si llevamos ropa, incluido el calzado evidentemente, acrílico o sintético, pues la acumulación va a ser bastante importante. Y también la naturaleza del suelo. El suelo puede parecer una tontería, pero de tener un suelo de piedra natural o de terrazo que está pegado al forjado, que hace de tierra muy buena, a tener un suelo o con un sintasol o con una tarima flotante o con un suelo de placas pero que no sea antiestático, un suelo normal y corriente, hace mucho, ¿de acuerdo? De hecho hace bastante. Hace poco estuve, no voy a decir dónde porque es un sitio muy conocido, cuando saque el informe y se solucionen los problemas, a lo mejor en la próxima charla lo digo, estuve en un sitio donde había puestos de oficina y tenían un suelo de terrazo, eran 8 o 10 personas en una sala, en un local de trabajo, pues que sería como la mitad de esta sala, estaba más o menos bien. Tenían suelo de terrazo y no tenían ningún problema derivado de la estática, nadie había denunciado absolutamente nada. Cambiaron el suelo de terrazo por un suelo de tarima flotante, con la típica espuma niveladora intermedia entre el forjado y la tarima. Siempre se pone una espuma niveladora para que no chirríe la madera, para que no... Bueno, es la forma de tenerlo más o menos hecho. La empresa que se lo instaló, porque así se lo pidió por pliego de condiciones el cliente, en este caso donde fui yo, les dijo que tanto la espuma niveladora como la tarima flotante tenía características antiestáticas. Yo vi digamos las características físicas o las características técnicas de ese suelo y parece que cumplía. Pues no debe cumplir, porque desde entonces los 8 trabajadores están refiriendo problemas derivados de la estática. Y además yo estuve allí hace cosa de 15 o 20 días y caminando por ese suelo tranquilamente, toqué una moldura metálica que había en una esquina de las mesas, que eso también facilitaba bastante, y el chispazo que me dio se vio. O sea, no solo lo sentí, sino que se vio. Por lo tanto, ese suelo no es correcto. Hay algo que está funcionando mal, ¿de acuerdo? Todavía no he terminado el informe, pero seguramente una de las medidas que les propondré, que quizá no sea la más agradable, sobre todo para el que ha propuesto el cambio del terrazo al otro, es volver a la situación anterior, y ya está. O sea, si algo funciona, ¿para qué lo cambias? Como suelo decir yo. Pero bueno, así funcionan los seres humanos a veces. Bien, hay una serie de procesos que podemos hacer las personas que en función de la humedad relativa puede hacer que nos carguemos con más o menos potencial electrostático, ¿de acuerdo? Este potencial es el que luego, si se disipa en forma de chispas, es el que puede ser problemático, ¿de acuerdo? Si tenemos una humedad relativa del 10 o 20%, esto está fuera de norma, lógicamente, veis que la carga electrostática acumulada puede ser muy alta. Andar sobre una moqueta, algo tan aparentemente insignificante, podemos llegar a cargarnos con 35 kilovoltios. Sin embargo, si la humedad relativa rondase del 65% en adelante, pues esa carga electrostática sería muy bajita. Se ha demostrado, para que nos hagamos una idea de números, o por lo menos yo he ido estudiando, que hasta 3.000 voltios de carga electrostática acumulada en principio no llegamos ni siquiera al umbral de percepción, ¿de acuerdo? Eso no quiere decir
que si se disipa esos 3000 voltios electrostáticos en forma de chispa, no puede haber un foco de ignición para algunas sustancias, por ejemplo el hidrógeno, que necesita muy poquita energía, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a seguir. Solo hemos hecho la primera parte, pero lo demás va mucho más rápido, ¿eh? No os penséis que me voy a estar aquí hasta las 3 de la tarde, ni mucho menos. Vamos a ver en qué procesos podemos encontrarnos generación y sobre todo acumulación de carga electrostática en grandes cantidades. Por ejemplo, el proceso procesado y transporte de sólidos, especialmente mediante rodillos, ¿de acuerdo? Tornillos sin fin o neumáticamente. Molienda, micronización, laminado, etc. Esto es muy típico de industria textil, papelera, alimentaria, cementera. Aquí hay un elemento que no aparece aquí, pero también forma parte del mismo grupo, digámoslo así, pero se encuentra mucho tanto en alimentaria como en cementera, que es el famoso elevador de cangilones. ¿Alguien sabe lo que es un elevador de cangilones? Es una especie de noria alargada, con cubetos, con palas, por decirlo así, que lo que hacen es transportar sólido en forma de polvo, ¿de acuerdo? A lo mejor de un sitio donde hay un depósito pequeño o donde vierte un camión a la parte alta de un silo, etcétera. Bueno, pues ese es un elemento en el que hay bastantes problemas. Hay problemas de fricción, por lo tanto se genera estática, y además hay problemas de generación de polvo, de suspensión de polvo en aire, con lo cual tenemos la estática y tenemos el posible foco de ignición y tenemos también la nube explosiva, por lo tanto el problema lo tenemos ya completito. Bien, transporte y trasvase de líquidos no conductores, especialmente disolventes orgánicos y al paso de puntos o procesos singulares, filtrado, tamizado, mezclado, etc. Ahí también suele haber bastantes problemas, pues cuando trasvasamos gasóleo, gasolina, cualquier tipo de combustible. Flujo de gases por boquillas y o contra objetos conductores. Esto sería el ejemplo más extremo por la presión que se adquiere aquí y la gran fricción que se produce en la boquilla de salida. Sería el caso extremo del anterior. Por ejemplo, un sitio donde se suele producir mucha estática y hay que controlarla bien es, por ejemplo, en las cabinas de pintura de los talleres de coches, de chapa, sobre todo. Lo que pasa es que, bueno, ahí en los talleres de automóviles, gracias a Dios, para evitar un poco ese problema, lo que están haciendo es aplicar el principio de sustitución, es decir, intentar sustituir pinturas con base orgánica, de disolvente orgánico, que es muy volátil y muy combustible, por otras que no lo tengan, con base de agua o lo que sea. Bien, desplazamiento de personas o equipos de trabajo sobre superficies aislantes. De esto ya lo hemos hablado mucho, así que no me voy a parar más. El gran problema de esto no es, por ejemplo, en una oficina, que no vamos a tener una sustancia que se pueda quemar, por decirlo de alguna forma. Pero en una nave industrial donde sí haya un almacenamiento, pues evidentemente puede ser importante. Transporte, trasvase y almacenamiento de materias en forma de polvos o fibras, especialmente el vertido libre. Es decir, este dibujito que tenéis aquí, que perdón por el poco carácter artístico que tiene, pero lo he hecho yo, y yo no soy de Bellas Artes, me gustaría haber estudiado algo de Bellas Artes, pero bueno, algo he intentado hacer. Esta operación hace que se genere mucha estática y además en este punto intermedio, que lo intento dibujar, no sé si se ve en la sombra, se ha generado una nube de polvo, ¿de acuerdo? Entonces, cuanto más fino sea este material y más tiempo estemos soltándolo en esta artesa así de forma libre, pues más se va a generar estática y más se va a generar el polvo. Es decir, sería una operación similar a ese famoso elevador de cangilones que acabo de contar. Y limpieza de fluentes gaseosos. En industrias donde tenemos aire de proceso muy sucio, que hay que limpiarlo para poder sacarlo al exterior, sobre todo con partículas sólidas, lo que hacemos es, en un ciclón, que es este aparato que tenéis aquí, lo que hacemos es centrifugar ese aire para que la partícula sólida caiga abajo y el aire limpio salga afuera. Aquí os podéis imaginar que la fricción que se produce es tremenda, por lo tanto se produce carga electrostática. Bien, y por inducción, es decir, por proximidad, también se puede generar carga electrostática. Este es el ejemplo que contaba antes, de una persona que circula cerca de una cinta transportadora que está cargada, que bueno, si no hay un riesgo adicional, lo más que le va a pasar es que al cabo de un rato, cuando vaya a tocar algún elemento puesto a tierra, pues se produzca la descarga, pero en principio no tiene por qué tener mayor riesgo, salvo, repito, si esto es una zona industrial con atmósfera explosiva. Pero donde sí puede haber un problema, y aquí no tiene por qué haber ninguna persona presente, es, por ejemplo, cuando estamos transportando por tubería sustancias combustibles, en forma de polvo, carbón, por ejemplo, o harinas, o combustibles líquidos, etcétera. Aquí tenemos una tubería que aparentemente no está puesta a tierra y justo en este punto singular, que es un codo, que se producen muchas turbulencias, las turbulencias que producen más fricción. Por lo tanto, aquí se va a generar carga electrostática.
Y digo que no está puesta a tierra porque si estuviera puesta a tierra, esta carga generada se iría disipando a tierra constantemente. Pero aquí tenemos otra tubería que sí está puesta a tierra y está muy cerca. ¿Qué va a pasar? Pues que en el momento que aquí se acumule suficiente carga como para poder saltar este pequeño gap que hay aquí, este pequeño salto en el aire, se va a producir una descarga electrostática. Y a lo mejor una no hace nada, pero al cabo del tiempo esas descargas electrostáticas van picando la tubería y puede llegar un momento que se genere un poro. En un poro tenemos una fuga y si la fuga es de gas o vapor o incluso de polvo, combinada con esa descarga electrostática, ya tenemos la explosión. ¿Vale? Bien, luego también hemos intentado recoger un caso muy particular de descargas electrostáticas que son los rayos. ¿Vale? Las descargas atmosféricas son muy particulares. Son descargas electrostáticas donde la energía que interviene, aquí estamos hablando ya de otra liga, por decirlo de alguna manera. Estamos hablando de que la potencia transportada media en un rayo, que no deja de ser una chispa, pero a lo bruto, puede llegar a ser de hasta 20 gigavatios. ¿De acuerdo? Esto, evidentemente, es un foco de ignición para cualquier cosa. O sea, no nos olvidemos. Y bueno, viene un poquito explicado, sin querer enrollarme mucho más, qué tipo de descargas electrostáticas puede haber. Y muy importante también, en qué zonas del territorio nacional hay mayor riesgo de descargas electrostáticas. Este dibujo de aquí viene, aquí están las islas y no por descuido lo he hecho con el mismo color que aparece aquí, este color verde. Yo ahora voy a explicar por qué. Este dibujo es una combinación entre datos de la Agencia de Meteorología y el Código Técnico de la Edificación. El Código Técnico de la Edificación, en un apartado de un documento básico que lo veremos en la parte de normativa, habla sobre los sistemas de protección que tienen que tener determinadas industrias, no todas, evidentemente, si se quieren instalar en según qué zonas geográficas. Por eso veis que el código técnico también influye en la electricidad estática, o también tiene algo que decir. Pues bueno, vemos que aquí en la parte de Pirineos, en la parte del sistema ibérico, sobre todo en Teruel, un poco en la zona de Maestrazgo y por ahí, pues hay bastante riesgo. Hay una frecuencia que puede llegar de hasta 30 y tantos o 40 días al año con actividad tormentosa, que puede parecer poco, pero es mucho. Más del 10% de días al año con tormentas es mucho. Sin embargo, en el sur de la península y en Canarias, la frecuencia de tormentas no llega ni incluso a las 10 al año, ¿de acuerdo? Es 3 o 4 veces menos. Entonces, el riesgo derivado de un rayo en una industria que esté en Canarias, por ejemplo, es más bajo que si está en Huesca, por decir una zona complicada. Bien, ¿qué riesgos asociados tenemos? Pues por un lado están los accidentes graves, que es lo que a mí me interesa desde el punto de vista preventivo. Y luego, aunque me interesa, digamos, lo menos, porque no se considera riesgo laboral y además no es motivo ni de baja posiblemente ni de incapacidad para ninguna persona, son las molestias o la afectación de producto. Vamos a ver los accidentes graves. Estos se producen fundamentalmente cuando se da la coexistencia de esa descarga electrostática con una nube, ¿de acuerdo?, de material combustible que se ha disipado en el aire, ya sea de forma forzada o de forma natural. Es decir, debe existir un medio efectivo de generación de cargas, que puede ser una persona caminando por un almacenamiento, existir un medio de acumulación de cargas aisladas, además, es decir, que la carga, además de generarse, se quede quieta y no se pueda disipar de forma sencilla, y que además la energía que puede producir esas cargas cuando se descargan sea superior a la energía mínima de inflamación de esa atmósfera que tenemos presente por ahí, ¿vale? Puede parecer muy sencillo porque todo esto ya lo hemos visto, pero había que dejarlo bien claro. Luego hay determinados tipos de descargas que son más complicadas que otras. Ahí tenemos las descargas, por ejemplo, entre dos conductores aislados, dos personas, desde el punto de vista de los estáticos, son conductores. Si están con calzado de goma, se pueden considerar conductores aislados a estos efectos. En el momento que le dé una mano a una persona, se va a producir esa chispa, ¿de acuerdo? Bueno, hay otra serie de condiciones, pero más o menos esos serían los supuestos más típicos. Pues bueno, ahora vienen los tipos de descargas. ¿Cuál es la más energética? Lo que llamamos chispa, ¿de acuerdo? La chispa se ve. El resto de descargas generalmente no se ven muy poco, ¿de acuerdo? Y además es que la chispa hasta se oye. Tiene prácticamente todos los sentidos nuestros los tienen a su disposición. Tenemos el ruido, tenemos radiación luminosa, porque algo se ve también, y además lo notamos, hay un umbral de sensibilidad, ¿de acuerdo? Pues bueno, entre dos elementos que estén metálicos, que estén aislados, una persona tocando un botón de una puerta, y ponemos algunos ejemplos de chispa. Luego hay otros tipos de descargas que son en tipo corona, que es de un elemento conductor a otro aislante. Aquí
el fenómeno físico que se da es el siguiente. Cuando aproximamos dos cuerpos cargados con diferente signo o con uno más carga que el otro, que al fin y al cabo es igual, por inducción, es decir, por influencia, por proximidad, al acercarlos, esos cuerpos, las cargas electrostáticas tienden a acercarse también porque quieren combinarse. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Pues que en el caso de la llave inglesa, que es el cuerpo conductor, esas cargas sí se van a acercar a la punta de la llave, pero en el caso de un elemento que sea aislante, como puede ser un globo, por ejemplo, las cargas que van a hacer no se mueven, porque es un elemento aislante. Las cargas no se pueden mover o se van a mover muy poco. Por lo tanto, la combinación de cargas se va a producir desde la punta de la llave hasta ¿dónde? Hasta toda la superficie del globo, que esté relativamente cerca, ¿vale? Bien, otras descargas similares a esta son la de brocha, cepillo o abanico, la de haz deslizante o abanico propagante, que esta sobre todo se da con sacos hechos de nylon, cuando los estamos separando del suelo, etcétera. Y finalmente la descarga tipo cono. La descarga tipo cono son descargas de pequeños haces que se producen sobre todo en la superficie libre de materiales sólidos, dentro de los silos, ¿de acuerdo? Aquí donde estoy indicando con el ratón, tendríamos ese famoso elevador de cangilones que está elevando material hasta la entrada o alimentación del silo. Esto va cayendo, se va generando una nube a la medida que va cayendo el material, y el material por gravedad va adoptando esa forma de cono. Entonces puede que a lo largo del tiempo, por fricción, se vayan produciendo pequeñas chispas, ¿vale? ¿Son esas chispas suficientes para que la harina o el cemento entren en ignición? Pues seguramente no, pero hay que controlarlas, ¿de acuerdo? De hecho, en los hilos, en la parte superior de los hilos, si están bien diseñados, existen unas ventanas que se llaman paramentos débiles o paneles de venteo, que están hechos de un material más débil, por eso se llaman paramentos débiles, que el armazón o que la estructura del silo, de tal manera que cuando se produce una ignición dentro y una elevación de presión, que es una de las consecuencias físicas más graves que tiene una explosión, se rompen esas ventanitas y el silo se mantiene en perfectas condiciones. Luego se sustituyen las ventanas y ya está. Bueno, en el documento hemos recogido también para cada tipo de descarga, como las que acabo de describir, la energía mínima de inflamación o la energía típica que suelen liberar, y luego, en función de qué sustancia tengamos alrededor, digamos, la susceptibilidad que tiene esa sustancia respecto a esas descargas. Por ejemplo, el hidrógeno, que tiene una energía muy bajita, pues arde con cualquier cosa, con cualquier tipo de descarga. Sin embargo, un polvo combustible, que puede tener una energía normalmente superior al milijulio, solo hay dos ocasiones, y otras con un poco de matización, en las cuales puede haber problemas. Con la chispa siempre hay problemas. Y sobre todo también con el abanico propagante. Con el resto de descargas no hay una energía muy, muy importante. Bueno, y las molestias y la afectación del producto las voy a pasar muy rápido. Simplemente comentar lo que decía antes, que a partir del milijulio de liberación de energía o los 3 kilovoltios de energía acumulada o de potencial acumulado es cuando se produce la molestia. Y la afectación del producto sobre todo se refiere a productos que sean susceptibles a la carga electrostática. Por ejemplo, los equipos electrónicos. Un circuito integrado, es decir, un chip de un ordenador, por ejemplo, en su proceso de fabricación o de montaje, si quien lo hace o quien lo está produciendo, la máquina o la persona, está cargada electrostáticamente, se pueden producir pequeñas descargas electrostáticas internas que inutilizan totalmente ese dispositivo, por lo cual hay que tenerlo en cuenta. Luego se puede producir, por ejemplo, atracción de suciedad o polvo en determinados procesos en continuo, apilamientos incorrectos, bueno, un poco de todo. Pintado no uniforme, si se produce, si vamos a pintar una chapa metálica, por ejemplo, que está cargada electrostáticamente, bueno, una serie de historias. Pero yo digo, como esto en realidad se escapa hasta cierto punto de la prevención, tampoco quiero enrollarme mucho. Esto sería como debería estar dispuesto un taller de electrónica, por ejemplo, que tenéis ahí el señor conectado equipotencialmente a la mesa, a su vez sobre una con ropa, aunque pone aquí de algodón, esto está un poquito desfasado, con ropa antiestática, con calzado antiestático, con una alfombra conductora que a la vez está puesta en tierra. Bueno, mantener un poquito la equipotencialidad para que no se produzcan descargas electrostáticas. Y sobre todo también tener en cuenta un detalle. Todos los equipos o dispositivos eléctricos o electrónicos tienen que estar sujetos a la normativa europea de compatibilidad electromagnética. Es decir, que un equipo cualquiera, este mando que yo tenga aquí, debes soportar hasta cierto nivel cualquier radiación electromagnética que le llegue que pudiera hipotéticamente dañar este equipo o impedir el funcionamiento normal de este equipo. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué normativa aplicable tenemos? La voy a pasar muy rápido. ¿Cómo andamos de tiempo? ¿Andamos bien o me estoy pasando de la raya? Bueno, llevo una hora más o menos. Más o menos voy en la línea de Tenerife, más o menos.
Así que me quedan 5 o 10 minutos, no más. Bien, tenemos un montón de normativa. Comentaba al principio. Bueno, el Real Decreto 614 del 2001 de protección de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. En el anexo 6, parte B, sobre trabajos en emplazamientos con riesgo de explosión y electricidad estática, se comenta lo siguiente. Bueno, se establece lo siguiente, mejor dicho. En todo lugar o proceso donde pueda producirse una acumulación de cargas electrostáticas, deberá tomarse las medidas preventivas necesarias para evitar las descargas peligrosas y particularmente la producción de chispas en emplazamientos con riesgo de incendio o explosión. Es decir, aquí lo tenemos bien clarito. Por lo tanto, hay que tener especial atención a procesos donde se produzca una fricción continuada. Ahí nos está dando una idea. De hecho, este Real Decreto, digamos, nos sirve de guía prácticamente para los procesos industriales que están recogidos en el documento. Procesos donde se haga una vaporización o pulverización y almacenamiento, transporte o trasvase de líquidos o materiales en forma de polvo. En particular cuando se trata de sustancias combustibles. Yo diría que prácticamente de forma segura cuando se trata de sustancias combustibles, porque el resto en principio no tendría mayor problema. Y luego nos dice a continuación, para evitar la acumulación, veis que en la normativa nunca habla de generación, la generación se va a producir siempre, poca o mucha. El problema es que la acumulación se mantenga en el tiempo, ese es el gran problema. Deberá tomarse alguna de estas medidas. Nos dice, eliminación o reducción de los procesos de fricción. Pues bueno, eso depende si el proceso industrial lo permite. Si no lo permite, evidentemente no se puede hacer. Evitar procesos de pulverización, aspersión o caída libre, lo mismo. Utilización de materiales antiestáticos o aumento de su conductividad. Esto, por ejemplo, es el caso que resolvimos más o menos en el Ministerio de Cultura cuando se pusieron esas ruedas antiestáticas en las sillas. ¿De acuerdo? Conexión a tierra y entre sí, cuando sea necesario, de los materiales susceptibles de adquirir carga, en especial conductores o elementos metálicos aislados. La conexión a tierra y equipotencial, por eso dice entre sí, lo que hace es que no se produzcan ningunas zonas con un potencial distinto, por lo tanto no hay descargas. Uso de dispositivos específicos para eliminación de cargas electrostáticas, etcétera. O sea que aquí nos da muchísimas cosas. Real Decreto de lugares, lo de la humedad relativa en el 50%, esto ya lo sabemos. Pero sobre todo quiero incidir en la frase que dice el Real Decreto. Riesgos por electricidad estática, riesgos, ¿de acuerdo? Es decir, el límite del 50% normativamente solo debe considerarse obligatorio, al menos esa es mi opinión, cuando una descarga electrostática puede ser un foco de ignición en un local clasificado, ¿de acuerdo? En el resto de los casos, en principio, el 50% no sería obligatorio. Sí recomendable, por salud, sí sería recomendable alcanzar el 50%, pero no es obligatorio. Real Decreto 681 del 2003, protección de los trabajadores frente a los riesgos de atmósferas explosivas. En el anexo 2A, de disposiciones de seguridad, digámoslo así, habla de medidas de protección contra las explosiones. Y una es que se deberán tener en cuenta las descargas electrostáticas producidas por los trabajadores o el entorno de trabajo, es decir, todo, como portadores o generadores de carga, y proveer a los trabajadores de calzado antiestático y ropa de trabajo adecuada hechas de materiales que no den lugar a descargas electrostáticas que puedan causar la ignición de armas explosivas. A ver, esto del calzado antiestático y la ropa de trabajo adecuada, cuando sea necesario, evidentemente. Estamos hablando del Real Decreto de atmósferas explosivas, ¿vale? Bien, el Real Decreto 496, que como comentaba anteriormente Adrián, ha sido derogado, pero en su esencia, más o menos, digamos, las condiciones técnicas son más o menos las mismas. En una de sus exigencias básicas dice lo siguiente: focos potenciales de ignición. Deberán evitarse por medio de medidas adecuadas las cargas electrostáticas susceptibles de provocar descargas peligrosas. Esto es más de lo mismo. Luego hay una instrucción técnica del reglamento de baja tensión, que es la 29, que es de instalaciones eléctricas y equipos también para locales con riesgo de incendio o explosión, donde nos da una pequeña idea también sobre las descargas electrostáticas generadas por los propios equipos eléctricos. El Real Decreto 1407 de 92, que es de la comercialización de equipos de protección individual, habla que los EPIs destinados a ser usados en atmósferas potencialmente explosivas se diseñarán y fabricarán de tal manera que no pueda producirse en ellos ningún arco o chispa de origen eléctrico, electrostático o causados por un golpe que puedan inflamar una mezcla explosiva. Es decir, cuando nosotros vamos a ingresar en una zona clasificada y por la evaluación de riesgos se determina que necesitamos un equipo de protección para lo que sea, pues yo qué sé, imaginaos que vamos a entrar en una zona en la que tenemos almacenada gasolina y no hay aire suficiente para respirar. Hay un depósito de gasolina y en la parte alta de ese depósito hay una mezcla de gasolina con aire, pero se considera peligrosa. Ese señor va a tener que entrar con un equipo de respiración autónoma, casi seguro, para hacer una determinada operación, lo que sea. Lo ideal es que estuviera vacío, pero si no puede estarlo, tendrán que entrar con un equipo de respiración. Pues bueno, ese equipo de respiración
tiene que ser antiestático también. Bueno, y ya lo que comentaba antes, tenemos el código técnico de la edificación que en la exigencia básica SUA 8, seguridad frente a riesgos relacionado con la acción del rayo, pues también habla sobre descargas electrostáticas. No olvidemos que el rayo es una descarga electrostática también. Y el código técnico dice, se limitará el riesgo de electrocución y de incendio causado por la acción del rayo mediante instalaciones adecuadas de protección contra el rayo. Eso lo dice de forma general. Y luego particulariza para instalaciones frente al rayo. Y dice lo siguiente, la SUA 8. Será necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo, en los términos que establecen ahora, cuando la frecuencia esperada de impactos sea mayor que el riesgo admisible. Son dos numeritos que hay que calcular. El primero, de frecuencia esperada, lo sacamos de ese mapa que os acabo de poner, que figura también en esta disposición del código técnico, y el riesgo admisible se saca de una serie de fórmulas en función de la industria que se trate, del entorno que se trate, es decir, sabemos que si estamos en un edificio muy bajo y estamos rodeados de edificios muy altos y están muy cerca, los rayos es muy poco probable que caigan en nuestro edificio, caerán en los otros, ¿de acuerdo? Pues eso también lo tiene en cuenta esta disposición. Y fijaros a dónde es aplicable, a qué tipo de edificios o actividades es aplicable. Se aplicará a los edificios en los que se manipulen sustancias tóxicas, radiactivas altamente inflamables o explosivas y edificios cuya altura sea superior a 43 metros. Estos dispondrán siempre de sistemas de protección contra el rayo de eficiencia superior a este numerito que veis aquí. Y bueno, todo lo demás que recoge el código técnico es el cálculo de la frecuencia de impactos con una serie de tablas y el riesgo admisible con otra serie de coeficientes y de tablas. ¿De acuerdo? No me voy a parar, evidentemente, a hacerlo. Y finalmente se saca con el tipo de instalación exigido, en función de la eficacia que se necesita para esa instalación. ¿De acuerdo? Aquí tenemos un nivel de eficacia que está relacionado con un nivel de protección determinado que va del 1 al 4. El 1 sería el más bajo y el nivel de protección 4 sería el más alto. Y en función de eso ya contactaríamos con una empresa que nos haga esa instalación de pararrayos. ¿Vale? Bien, también tenemos el Real Decreto 97 del 2014, bastante reciente, que regula las operaciones de transporte de mercancías peligrosas por carretera. Y en el artículo 44 sobre carga y descarga nos dice: cuando la naturaleza de la materia lo requiera, se derivará a tierra la masa metálica de la cisterna. Evidentemente estamos hablando de material o materias que puedan generar atmósferas explosivas. Luego hay más condiciones, evidentemente, pero bueno, aquí hay una que tiene cierto interés. Se evitarán desbordamientos o emanaciones peligrosas que pudieran producirse. Uno de los casos de deflagraciones o de explosiones tipo de deflagración más típicas en una estación de servicio, por lo menos es lo que yo creo, es cuando tenemos un derrame. Estamos haciendo una operación de carga-descarga, se ha hecho mal el acople de la manguera tanto al camión cisterna como al depósito de la estación de servicio y se produce un derrame. No estoy hablando del típico derrame que estoy yo con la boquilla como un cliente cargando gasolina y se me cae un charco al suelo. Eso no va a ser suficiente para producir una explosión grave, por lo general, porque nos damos cuenta rápido. Pero en este tipo de trasvases o de operaciones de trasvase sí se puede producir, porque además la velocidad de trasvase puede ser elevada. Pues bueno, ahí se puede generar atmósfera explosiva, eso hay que tenerlo en cuenta. Aparte de la normativa legal, tenemos normativa técnica. Hay un montón de normativa técnica que toca aspectos de electricidad estática. Y si os fijáis, excepto aquí una norma europea y aquí también otra norma europea que ha sido traducida por AENOR, que es un EN, el resto son todo normas UNE, son normas puramente nacionales, ¿de acuerdo? Todavía están vigentes todas estas, las comprobé la víspera de venir aquí, por si acaso. Y todas ellas están recogidas con una pequeña explicación en el documento. Bien, ¿cómo se evalúa el riesgo? Pues bueno, el Real Decreto 681 del 2003 ya nos lo está diciendo. Es precisamente la disposición donde nos habla de cómo evaluar el riesgo de la electricidad estática. Nos dice: el empresario evaluará los riesgos específicos derivados de las atmósferas explosivas teniendo en cuenta, al menos, fijaros lo que dice aquí, la probabilidad de presencia y activación de focos de ignición, incluidas las descargas electrostáticas. ¿Vale? No solo eso, evidentemente. Si no hay una sustancia, el foco de ignición no va a hacer absolutamente nada. O sea, tiene que haber un poco todo. Entonces hay que tener en cuenta actividades rutinarias, actividades periódicas o puntuales, es decir, lo que comentaba también Adrián en su charla anterior. No solamente hay que tener en cuenta el proceso normal de trabajo, sino, por ejemplo, operaciones de limpieza, mantenimiento, revisiones, inspecciones, etcétera. Son operaciones puntuales en las cuales, primero, la evaluación de riesgos tiene que ser especial. Hay que tener en cuenta esas operaciones, lo mejor que se pueda. Cuando tenemos
una reparación de urgencia porque se ha producido una explosión en cualquier sitio, pues bueno, es más complicado. Pero en operaciones de limpieza, mantenimiento, revisiones o inspecciones, que se sepa que se van a hacer y que se sepa qué cosas se van a hacer, qué tareas, hay que evaluar el riesgo también. Por ejemplo, si yo lo que voy a hacer es, en un camión cisterna, una operación típica de mantenimiento es vaciar el camión cisterna para ver si en las paredes internas del camión cisterna existe algún tipo de poro, algún tipo de picadura, o que requiere que entre una persona a soldar, por ejemplo. Un camión cisterna que tenga una estructura metálica, pues lo que interesa es ver si tiene alguna picada, algún óxido, para limpiarlo y volver a soldar. Pues bueno, esa operación de soldadura, imaginaos que ese depósito lo que ha contenido es gasolina. Lo vaciamos. Y va un señor tranquilamente con su equipo de soldadura y se pone a soldar dentro del camión cisterna. No tengo que contaros lo que puede pasar, ¿verdad? Hay que limpiar el interior del camión cisterna. Si la limpieza no se puede hacer, posiblemente haya que inertizar, que es una medida de protección que veremos después. Inertizar supone desplazar el oxígeno. Con ese desplazamiento de oxígeno, ¿qué vamos a requerir? Que el señor entre con un equipo de respiración autónoma o semiautónoma. Semiautónoma es que la ventilación venga desde fuera, pero el señor está con una mascarilla. Ese equipo de ventilación tiene que ser antiestático, casi con toda seguridad. Aunque si hemos inertizado, pues bueno, ya quizá el riesgo de explosión es bastante más bajo. Y luego tiene que saber utilizar, evidentemente, el equipo de soldadura, adecuado al caso. Pues bueno, veis que hay cosas que no son tan sencillas. Esta evaluación de riesgos hay que hacerla en todas las fases de la actividad. Arranque, régimen normal de trabajo, parada, disfuncionamientos previsibles, eso es evidente. Y tiene que tener un alcance global, no solo de equipos o materiales, sino también de las condiciones de trabajo, procedimientos, interacciones entre ellos y con el entorno de trabajo, es decir, un poco algo integral. Y bueno, se me ocurrió a mí que yo tengo que decir que el 90 y tantos % de este documento lo he redactado yo, pero no lo digo para echarme la medallita encima, porque yo para estas cosas creo que soy bastante modesto. Lo digo por si alguien encuentra aquí algo que no le gusta, por su experiencia laboral, que sepa que el único culpable soy yo, ¿de acuerdo? Pues ya sí he recibido alguna cosilla relacionado a lo mejor con los sacos, con los big bags, que no lo voy a decir para no desvelarlo, que probablemente lo revisemos de cara a dentro de 4 o 5 años, pero por lo general de momento no he recibido nada raro. De todas maneras sigo abierto, por supuesto, a todo tipo de observaciones. Y una de las cosas que a mí se me ha ocurrido que creo que puede ser útil, aunque es muy sencilla, es este proceso para la evaluación del riesgo. Lo que he hecho ha sido coger el esquema básico para evaluar el riesgo, que es analizarlo, evaluarlo evidentemente y aplicar un sistema de gestión, que es una preguntita muy sencilla. Entonces empezamos. Primero describiremos la actividad o proceso, con todos los datos de la actividad, las sustancias empleadas, sus datos de explosividad, etcétera, para saber si estamos en una situación de riesgo. Eso es evidente. O sea, esta pregunta casi es de perogrullo, pero es necesario hacérsela. Y a continuación nos hacemos una serie de preguntas, que si todas las contestamos que sí, pues ya tenemos el problema, digámoslo así. Se generan cargas electrostáticas, las cargas pueden quedar acumuladas, se puede producir una descarga de electricidad estática. O sea, la generación se va a producir, la acumulación, por desgracia, también. El problema es que esa acumulación se transforma en una chispa o en una descarga importante. Se produce una mezcla inflamable presente en el lugar y momento de la descarga, coexistencia en el espacio y en el tiempo de la chispa y de la sustancia. Eso sería el análisis del riesgo. Pasaríamos a la evaluación del riesgo y diríamos, ¿la descarga tiene la energía suficiente, comparación de energías de mínima de inflamación y energía de la descarga, para producir la ignición de la mezcla? Pues bueno, si es que sí, evidentemente habrá que tomar medidas de protección y de atenuación en caso de que se produzca esa descarga. Y si es que no, pues no nos vamos a quedar tranquilos, porque a lo mejor hoy no se ha producido una descarga muy energética, pero mañana sí, porque se ha cambiado alguna condición o algún elemento del proceso. Por lo tanto, hay que controlar las condiciones de la ignición. ¿De acuerdo? Bien, y en cuanto a medidas preventivas y protección, pues bueno, hemos recogido de forma muy sucinta, muy breve, algunas medidas técnicas para controlar las atmósferas explosivas, para controlar la ignición, alguna serie de medidas organizativas y alguna serie de medidas de protección también. Siempre hay que tender a la prevención, pero es que con las atmósferas explosivas y la estática que puede generar la ignición de esas atmósferas, hay algunas ocasiones en las cuales la prevención no es suficiente. Hay que aplicar medidas de protección desde el principio.
Bien, por ejemplo, para el control de las mezclas explosivas, pues lo más básico, como dice el artículo 15 de la Ley de Prevención, sustitución de productos. Control de la carga y vaciado de recipientes. Es decir, cuando hacemos una carga-descarga de recipientes hay que hacerla en buenas condiciones, porque ahí se puede generar estática. Inertización cuando sea necesario. ¿Qué aparece aquí entre comillas? El CLO. ¿Qué es el CLO? Es concentración límite de oxígeno. Toda sustancia inflamable en forma de gas o vapor tiene una característica física que es la concentración límite de oxígeno, que es el límite más bajo de oxígeno, concentración más baja en oxígeno en el ambiente donde está esa atmósfera, por debajo de la cual no se va a producir una ignición, porque no hay oxígeno suficiente, ¿de acuerdo? Por ejemplo, no sé si el acetileno tiene un 14,5%, una cosa así, no me acuerdo ahora mismo. Hay una tabla que está recogida también en el documento. Y en el control de la ignición tenemos conexiones equipotenciales a tierra, que suele ser una de las medidas más eficaces. Control de la humedad ambiental, con estos 4 cifras que son las más relevantes en cuanto a porcentaje. El 30 es el mínimo que indica el Real Decreto de Lugares, que evidentemente cuando hay riesgo de explosión no vale, el mínimo sería el 50. Luego tendríamos el 70, que es el límite máximo, por encima del cual se pueden generar bacterias, hongos y demás que pueden ser perjudiciales para la salud. Y ese límite técnico o ese nivel que, digamos, recomiendan las normas y mucha bibliografía técnica cuando existe riesgo muy evidente de explosión, ese 60% que hace que la disipación de carga sea suficientemente eficaz. Luego, aumento de la conductividad de los materiales. Cuando tenemos un suelo que no es muy bueno, se le puede fregar añadiéndole un aditivo antiestático también. Lo que pasa es que eso hay que mantenerlo, ¿de acuerdo? Hay que fregar todos los días, es decir, requiere un mantenimiento. Pues bueno, eso también se puede hacer. Cuando estamos utilizando en un proceso industrial que sea una sustancia inflamable, que da la puñetera casualidad que hay muchas sustancias inflamables que tienen una resistividad muy alta, es decir, que acumulan y se las quedan muchas cargas electrostáticas cuando hacemos operaciones de trasvase, si a esas sustancias, sin alterar sus propiedades de uso, podemos, añadiendo un aditivo, bajar esa resistividad o aumentar la conductividad, podemos conseguir que esa sustancia deje de ser problemática. Ionización del aire. Por ejemplo, hay procesos, lo voy a poner aquí, creo que aparece por aquí, un poquito más adelante. Hay procesos en los cuales producimos piezas que se quedan cargadas electrostáticamente por el propio proceso de producción, de mecanizado, de lo que sea. Aquí tenemos una cinta transportadora que está transportando cargas que están, piezas que están cargadas. Ponemos un ionizador que no es más que un equipo que lo que hace es bombardear con partículas cargadas. Puede ser núcleos de helio o de hidrógeno, es más raro, o de otros elementos con carga positiva y negativa, y lo que hacen es ir recombinándose con las cargas de esas piezas, y de tal manera que la pieza, una vez que cae al almacenamiento, ya está descargada, ¿vale? Luego hay otros elementos que, digamos, disipan la energía estática, que son neutralizadores estáticos. Esto es lo más sencillo. Es una especie de rodillo que se pone cerca de los rodillos de arrastre o del propio material que se está transportando, que está cargado, que puede ser tejido, puede ser textil, puede ser papel, lo que se nos pueda ocurrir, incluso vidrio, y lo que hace es, al paso de ese material, lo va descargando, ¿vale? Y yo creo que, no sé si contaros alguna cosa más. Empleo de suelos disipativos, de calzado y ropa antiestático, marcado de equipos, evidentemente. En cuanto a medidas organizativas, pues las de siempre, aquí no voy a descubrir nada nuevo. Formación e información a los trabajadores, instrucciones y permisos de trabajo, cualificación de los trabajadores, control de las condiciones de trabajo, sobre todo la vigilancia y que se mantengan esas condiciones de trabajo, y la señalización de zonas. O sea, la señalización de zonas es básica. Cuando tenemos una zona con una condición de explosión, tanto si está delimitada físicamente con paredes como si no lo está, hay que señalizarla, ¿de acuerdo? Y luego las medidas de protección, hay dos tipos de medidas: atenuar los efectos de la ignición con instalaciones resistentes a la explosión, sistemas de alivio de presión como eso que contaba de los paneles de venteo de los silos, o sistemas de supresión de la explosión. Hay sistemas más o menos inteligentes que lo que hacen es detectar el inicio de una ignición, sobre todo en el interior de tuberías, e inyectando un agente extintor compatible con el producto, lo que hacen es desactivar esa ignición, y ya no se deteriora la tubería. Y luego limitar la propagación de la explosión, sobre todo con detectores de frentes de llama. Eso también es propio de interior de tuberías. Extinción de llamas, desviaciones de la explosión. Cuando tenemos una explosión en un depósito y tenemos un paramento débil que lo que hace es abrir
para que se libere esa presión, no lo podemos liberar en cualquier dirección, tenemos que hacerlo en un sitio que sea más o menos seguro. Bueno, ahí tendríamos en gráfico, que lo he pasado antes corriendo, las conexiones equipotenciales y a tierra. Eso, por ejemplo, es un proceso de pintura a pistola. Esto ya lo recoge la guía de riesgo eléctrico del instituto, no es algo nuevo. Aquí tenemos una serie de piezas. El simple hecho de pulverizar la pintura hace que se genere carga electrostática. Entonces, si todo, tanto la punta de la pistola como la estructura que soporta esas piezas están conectadas a tierra, pues conseguiremos un entorno equipotencial, de tal manera que la carga electrostática que se genere aquí se va a disipar en el mismo instante y el pintado se va a producir de forma más efectiva. Por ejemplo, los materiales se le puede aumentar la conductividad de esta manera. Aquí hay un dato sacado de una norma técnica, que es la influencia de la humedad relativa del aire en la resistividad volumétrica del azúcar en polvo. Fijaros de qué grado de granulometría. Esto no es ni azúcar glass, esto es mucho más atomizado, muchísimo más pequeño. Pues bueno, si la humedad relativa del aire es muy bajita, menos del 10 o 20%, fijaros que la resistividad volumétrica en ohmios metro es bajísima, es altísima. Estamos hablando del orden de 10 a la 13 ohmios, ¿de acuerdo? 1000 millones de ohmios, es una barbaridad. Esto es una sustancia totalmente aislante. Sin embargo, cuando la humedad relativa llega al 40%, ¿de qué estamos hablando? Pues de una resistividad a lo mejor que es 10 a la 5, 10 a la 6. Está en el límite de lo que se considera ya conductor, ¿de acuerdo? Y si subimos la humedad relativa, por supuesto, la resistividad bajaría prácticamente a cero. Luego, por ejemplo, cuando tenemos líquidos que están circulando por tuberías, una medida preventiva, digámoslo así, técnica bastante buena para impedir que se acumule mucha carga electrostática es controlar la velocidad de circulación. Esto entra en competencia, por supuesto, ¿con qué? Con el dinero, con la producción, ¿de acuerdo? Hay que llegar a un equilibrio. Hay un límite absoluto, está recogido en normas, que son de 7 metros por segundo, y luego hay otros determinados límites en función de la resistividad o de la conductividad del producto, etcétera. Y luego, por ejemplo, para zonas donde haya riesgo por el simple hecho de caminar sobre una superficie, se pueden sustituir el suelo por lo que se llama un suelo técnico. Suelo técnico es un suelo normal y corriente que tiene unas características técnicas que están acreditadas, ¿de acuerdo? Y que te lo dan en un libro de instrucciones, como una ficha de datos, pero no de seguridad, una ficha de datos simplemente. Entonces, estos suelos están compuestos de placas de un material sintético normalmente, con un aditivo antiestático en este caso, una placa de ese material que está rodeada de un bastidor metálico, como si fuera un marco de una foto. Ese marco metálico evidentemente es conductor y va sujeto, o todas esas placas van sustentadas sobre una malla metálica que a su vez está puesta a tierra y está sobre el propio forjado del piso donde se va a poner ese suelo. De tal manera que al ir caminando, estas placas de suelo se van cargando con las personas que van caminando sobre ellas, pero son capaces de dirigir a tierra a través de esa malla metálica esas cargas eléctricas acumuladas. Bien, y en cuanto al calzado y ropa antiestáticos, el objetivo fundamental es evidente, que es conseguir que el calzado y el suelo sean una buena puesta a tierra. Cuando nosotros queremos que una persona no se quede cargada electrostáticamente con mucha carga acumulada, lo importante es que el camino de disipación a tierra sea lo más eficiente posible y no esté interrumpido por ningún sitio. Entonces, cuando estamos haciendo una operación de riesgo en la cual se va a producir estática y además estamos trasvasando sustancias inflamables, lo más seguro es que necesitemos calzado antiestático, y el límite que marcan las normas del calzado antiestático es una resistencia volumétrica total, total, de 10 a la 5 ohmios. Eso es lo que limita o lo que define lo que sería el calzado conductor, ¿de acuerdo? Repito, para situaciones de riesgo. Si lo que hacemos es trabajar en una zona, por ejemplo, que está clasificada ATEX, un local, y lo que hacemos es trabajar en un cuadro eléctrico de baja tensión, esto es un caso muy particular, pero que se puede dar en muchas ocasiones. Aquí tenemos dos riesgos que aparentemente están contrapuestos, o que su protección es imposible, podríamos considerar que es imposible. Cuando tenemos calzado conductor para disipar carga electrostática, como narices, por no decir otra cosa, vamos a trabajar en tensión en un cuadro eléctrico, aunque sea en baja tensión. Si es calzado conductor no nos está protegiendo. Bueno, pues hay un límite. Hay un calzado antiestático disipativo que no llega a ser conductor
cuya resistencia total puede rondar entre los 10 a la 5 y 10 a la 9 ohmios, que además de disipar carga electrostática con cierta eficacia, también protege de choques eléctricos hasta 250 voltios con cierta eficacia, ¿de acuerdo? Aquí lo que se pretende es que el calzado tenga la suficiente resistencia por arriba para que no nos pase una corriente peligrosa por el cuerpo y la suficiente resistencia por abajo para que se disipen cargas electrostáticas. Bueno, también existe calzado para ese tipo. Y terminamos ya con alguna aplicación práctica. Hay dos aplicaciones, dos casos o dos supuestos que hemos considerado bastante interesantes recoger, que es el trasvase de líquidos inflamables y particularizado a carga y descarga de camiones cisterna, que para ello ya hay suficiente literatura y nos ha parecido interesante recogerlo todo aquí, tanto notas técnicas del instituto como normas técnicas de AENOR. Y lo que he hecho ha sido empezar por una cosa, por un fenómeno que hasta ahora no había visto recogido en ningún sitio, que es la famosa teoría de la doble capa. La teoría de la doble capa explica qué es lo que le pasa a un fluido cuando está en el interior de una tubería. Esto es un fluido y lo que aparece a la derecha e izquierda en color gris son las paredes de la tubería. Es una tubería circular, evidentemente. Lo que le ocurre es simplemente que por mecánica de fluidos se producen ciertas turbulencias, de tal manera que o debido a la viscosidad de ese fluido se producen ciertas turbulencias, sobre todo en las capas de fluido que están cerca de las paredes. De tal manera que aquí se produce cierta fricción, las paredes quedan cargadas con un signo y el seno del fluido queda cargado con otro signo, pero no todo el fluido de la misma manera, ¿de acuerdo? Donde más se va a producir carga es en los extremos, donde estamos cerca de las tuberías, ¿de acuerdo? Sin embargo, en el centro hay un potencial electrostático muy pequeñito. Pues bueno, esto es lo que determina que al final, por el hecho de trasvasar fluidos, lo que conseguimos es que se carguen electrostáticamente. Bien, y también hemos clasificado esos fluidos o esos líquidos, sobre todo los líquidos inflamables, en función de su resistividad, que al final es lo que determina su peligrosidad. Es decir, con sustancias con una resistividad media que no supere este valor, 10 a la 12 ohmios metro, que parece una barbaridad, pero no lo es tanto, la peligrosidad no es muy baja y prácticamente lo único que hay que tener en cuidado es con prevención de derrames, puesta a tierra de masa susceptible de adquirir carga, coordinación de actividades si quien viene a hacer la descarga es una empresa distinta a la nuestra, etcétera. Bueno, lo típico. Luego tenemos entre 10 a la 12 y 10 a la 14 los hidrocarburos más típicos, gasóleos, gasolinas, cuya peligrosidad a la hora del trasvase es moderada y por lo tanto hay que tener una serie de medidas adicionales, además de las generales. Y una muy típica, que también está recogida en una tabla, es el famoso tiempo de relajación. ¿Qué significa el tiempo de relajación? Pues que yo hago un trasvase en una sustancia y la dejo un rato, que repose. Como estamos casi todos aquí, menos yo que ahora me estoy moviendo, que repose. Si reposa, ¿qué conseguimos? Que las cargas electrostáticas que se han generado en ese trasvase se vayan disipando, se vayan reconvirtiendo y se vayan disipando a las paredes del depósito que lo contiene. Entonces, pues bueno, dependiendo evidentemente de la conductividad, que es el contrario de la resistividad, y de la sustancia que estamos tratando, hay unos tiempos de relajación distintos, ¿de acuerdo? Cuando tenemos sustancias de alta conductividad o de baja resistividad, el tiempo de relajación es cero, prácticamente. O sea, lo que se carga se disipa rápidamente, en el mismo instante. No se generan acumulaciones grandes de cargas. Y en el caso extremo tendremos sustancias con conductividad baja o con resistividad muy alta. Que aquí tenemos algunos ejemplos. Están los gasóleos, las gasolinas, cuyos tiempos de relajación pueden ser incluso de unos cuantos cientos o miles de segundos. ¿De acuerdo? Estamos hablando de segundos. Pero bueno, para gasóleos y gasolinas se ha considerado que con un tiempo de relajación de unos 30 segundos, yo sé que en gente de Repsol y demás suele dejar hasta 1 minuto o 2 minutos incluso, dependiendo un poco del modus operandi. Con ese tiempo ya, digamos que la seguridad queda más o menos garantizada. Luego hay otras sustancias, entre 10 a la 14 y 10 a la 17 ohmios metro de resistividad, que son sobre todo hidrocarburos aromáticos, benceno, tolueno, naftaleno, que son combustibles también, o inflamables, mejor dicho, cuya peligrosidad es muy alta porque estos son de la cadena molecular o la molécula es muy compleja y una de las características físicas de esas sustancias es que tienen una resistividad demasiado alta. Entonces, al trasvasar, se quedan con carga y es muy difícil que se disipe esa carga. Por lo tanto, hay que adoptar otras medidas adicionales. Puede que el tiempo de relajación sea más alto, puede que haya que aplicar inertización si queremos hacer alguna operación adicional, ventilación, etcétera, etcétera. Bueno, aquí tenemos un dibujo que está recogido en una norma que, digamos, sería
un poco la disposición que tiene que tener una operación de carga-descarga de un camión cisterna, o que puede ser, es un ejemplo que se puede aplicar. Y luego otro ejemplo, otra, digamos, aplicación práctica que hemos recogido, precisamente también por su frecuencia, es la utilización de sacos o la manipulación de polvos combustibles, mejor dicho, mediante sacos, lo que se llaman los big bags. Normalmente digamos, el transporte, o más bien el almacenamiento de sustancias en forma de polvo se puede hacer de tres maneras. Cuando las cantidades son muy grandes se hacen depósitos, como puede ser un silo. Cuando las cantidades son muy pequeñas se puede hacer en garrafas, por ejemplo, o en sacos pequeños, manuales. Y el caso intermedio son los big bags, que pueden llegar a transportarse hasta 2.000, 3.000 o incluso 5.000 kilos de una sola vez. Evidentemente no es para manipularlo por personas, sino por máquinas, pero se hace con sacos. Esos sacos suelen ser de nylon. El nylon es un material muy aislante. Entonces hay 4 tipos de sacos en función de sus características conductivas o conductoras. El tipo A no tiene ninguna protección, de tal manera que si lo que estoy manipulando o trasvasando con ese saco es un polvo no combustible, no hay problema, pero si es polvo combustible sí hay problema, ¿de acuerdo? Luego el tipo B, que es antiestático, que tiene unas determinadas características. El tipo C, que es conductivo, que tiene más conductividad, es prácticamente conductor. Y el tipo D, disipativo, que es una cosa intermedia. Entonces, dependiendo de lo que estemos manipulando dentro del saco y de lo que haya en el exterior del saco, no olvidemos que es un trasvase y la propia sustancia puede generar polvo, o podemos tener otra sustancia peligrosa afuera. Ya digo, en función del interior y el exterior de ese saco, hay una tabla de compatibilidad que, ya digo, tiene sus matizaciones y que nos dice qué tipo de saco podemos utilizar, ¿de acuerdo? Y con esto ya he terminado. Yo ya no puedo hablar más. Tengo la garganta destrozada. Muchas gracias. Bien. Bueno, tenemos media horita de turno de preguntas. Si alguien quiere preguntar algo, Adrián, no sé si quieres subir a la mesa por si hay alguna pregunta para ti o... Yo quiero hacerte una pregunta sobre el tema de las tierras. ¿Sabes que están las mantas, las alfombras famosas que se conectan directamente a tierra? Para mí tiene que ser un sistema de tierra aislado con respecto al del sistema eléctrico. Lógicamente. Ahí lo que se pretende es que haya una conexión a la tierra, no a la tierra eléctrica, pero sobre todo que el sistema esté de forma equipotencial, es decir, podría estar incluso, en un caso ideal, podría no estar ni siquiera conectado a tierra, siempre que todos los trabajadores y todos los elementos, tanto de trabajo como los materiales que se van a manipular, estén al mismo potencial. Idealmente sería así. Lo que pasa es que eso a la larga se va generando estática, y si viene cualquier persona de fuera y no está puesto a tierra, pues ya se produce el problema. Pero evidentemente lo que tú dices es correcto. Tiene que ser una tierra independiente. El móvil tiene que estar apagado. A ver, en zonas ATEX los móviles tienen que ser ATEX. Eso ya lo sabemos todos. Pero en una estación de servicio, normalmente la zona de repostaje normal y corriente no es ATEX toda ella. ¿De acuerdo? Puede ser a lo mejor, pues yo que sé, las bocas de carga de los depósitos que están enterrados, y eso ni siquiera es zona 1, sería si acaso zona 2, como mucho, y alrededor. Entonces, el problema, dices, por la prohibición de utilizar un móvil en una estación de servicio. Yo lo decía de la enfermedad inicial que dijo, La lipoatrofia no tiene nada que ver el móvil con eso. Bueno, ¿alguna afección? No. ¿Utilizarlo mucho? No, en principio no. Por lo menos desde el punto de vista de seguridad. A lo mejor los higienistas dicen otra cosa, porque la radiación electromagnética en forma de microonda que produce, a la larga no sabemos lo que puede producir. Pero en principio, desde el punto de vista que yo controlo, no existe un riesgo. Por ahí tenemos otra pregunta. Buena. Hola, a ver, zona de carga y descarga de cisterna. Me explico. No estoy hablando de una gasolinera, estoy hablando de las zonas de las estaciones donde se llenan las cisternas. Correcto. Por el sitio en el que trabajo yo es lo habitual, aeropuerto. Ajá. ¿Vale? Normalmente, en este caso, Cepsa, que es la que la estaba llevando hasta ahora, las cisternas no se cargan nunca por arriba, se cargan por abajo. ¿Vale? En un lateral, por presión, y se va cargando. Yo entiendo... Por bombeo, se supone, claro. Claro. Entiendo viendo el asunto, es decir, que la carga electrostática que mantiene la cisterna es mucho mayor que por gravedad. Es bombeo, va el líquido con cierta presión y se carga, que básicamente hacia arriba, el líquido entra hacia arriba y hacia abajo. Bien.
Entonces, tipos de medidas de seguridad que se deben de tomar. Conexión equipotencial y a tierra. Punto pelota. Nada más. Nada más. Y nada una vez más. cargada la cisterna, Dejar un tiempo de relajación sin tocar nada. Y una vez que se ha pasado ese tiempo de relajación, 1 minuto, 2, 5 o lo que te apetezca, con lo cual hacer la desconexión segura y ya está. Con lo cual, lo habitual de cargar. Hasta luego, Lucas. Pasa que no. No debería. Dejar un tiempito. O sea, gasolina y gasoil... En este caso hablamos de combustible de aviación, que es lo mismo que el gasoil. Pero sí. Sí, bueno. Características físicas tiene parecido. cierto parecido al gasoil. Muy No es parecido. igual, pero tiene cierto parecido al gasoil. Pues con dejar ese medio minuto, 1 minuto, que es lo que se más o menos recomiendan las normas, esto es una recomendación, no es ninguna obligación. Debería ser suficiente. Es que las normas de seguridad, es decir, para empezar la estación no tiene unas normas de seguridad puestas a la vista. Ajá. Eso para empezar, por lo cual el que vaya a cargar o descargar se tiene que buscar la vida, ser un poquito inteligente, pero ni siquiera en las que aparecen, es decir, ni siquiera en las que hay, viene nada referido al tiempo de relajación. Es decir, yo entiendo que yo he hecho la evaluación de la zona esta en concreto, yo entiendo que es un error grave por parte de quien ha construido la instalación y quien la ha puesto al uso. Sí, pero si eso tú ahora se me estaba encendiendo la bombilla. Perdón, valga la expresión por lo de eléctrico. Estamos hablando de un combustible con unas características físico-químicas similares al gasóleo. Normal, bien. Como comentado al principio, salvo situaciones muy especiales, desierto del Sáhara en verano, no se va a producir, en el peor de los casos, que se produjera una emanación de gasoil y de vapores de gasoil que tiene que estar siempre en estado gaseoso para que se produzca una ignición, no lo olvidemos. No se va a producir una cantidad suficiente como para que se produzca una explosión grave. Ni siquiera una explosión, ni siquiera una pequeña ignición, aunque se produjera un chispazo tremendo. Entonces, lo que tú dices es correcto, debería ser exigible, pero cuando lo vayas a exigir, que sepas que te pueden argumentar lo contrario diciéndote lo que yo te estoy contando ahora mismo. Sí, sí. Que si fuera gasolina, joder, esto es otra película. Pero siendo gasoil, que no existe ningún tipo de riesgo, pero tú puedes decir que es un combustible que puede emanar sustancias, que puede emanar vapores al aire. Sí, además tenemos una mala experiencia del año 99, con un muerto incluido, y bueno, una explosión de 5 millones de litros ardiendo y demás, y bueno, las medidas siguen siendo las mismas. En principio, si el trasvase se hace bien, Sí, no debe haber problema. todas las superficies son equipotenciales y además tiene que estar puesto a tierra el camión. Si no, no se puede hacer el trasvase o no se debería hacer el trasvase. La propia manguera de trasvase tiene una malla metálica, de tal manera que ya vas a poner equipotencial tanto la cisterna como el depósito de dónde o a dónde parte el combustible. Con lo cual, todas esas superficies, una vez que hagas la desconexión, no se van a disipar ninguna carga estática entre ellas, o no debería. ¿Vale? Falta de mantenimiento. El mantenimiento es esencial para todo. ¿Alguna pregunta más? Por aquí. Espera, porque si no el de allá ya me dice que no se oye. Esto no es que me afecte a mí ni lo he evaluado yo, pero sí que escuché a un compañero la lipoatrofia en las prisiones por el tema de las emisoras que llevan en los pantalones. ¿Has oído algo al respecto? En mi vida. Bueno, pues aquí y en concreto se están haciendo los reconocimientos médicos. Yo trabajo para un servicio de prevención ajeno y se están haciendo los reconocimientos por el tema de la lipoatrofia y seguimiento. Pero yo no sabría qué solución darles. La verdad que no se me ocurre nada. Entonces, por si habías oído algo y se te ocurría algo. Por las emisoras de radio que utilizan Sí, los pues eso es funcionarios. lo que creen los propios empleados, ¿vale? Ajá. Yo lo desconozco y tampoco llevo yo el caso, pero como lo he oído, pues lo planteo aquí por si alguien sabe algo al respecto o se le ocurre alguna solución, pues que las ponga, por favor. Yo invito también, porque es la primera vez que oigo algo parecido, de Sí. verdad. O sea, a mí me podría suponer un riesgo higiénico a lo mejor el tener una emisora cerca por la radiación generada por la propia emisora, pero relación con la lipoatrofia ninguna, porque el tejido adiposo que se destruye es susceptible a corrientes eléctricas. Y una corriente eléctrica a través de una emisora no se va a producir, es imposible. Además, la emisora casi con toda seguridad, si no Adrián me lo puede confirmar, tendrá doble aislamiento. Por lo tanto, no se va a producir una corriente Eso eléctrica es lo que yo entiendo. de la emisora, porque es un receptor de mano. Eso casi todos llevan doble aislamiento. O sea que no me cuadra. Podría ser, ¿eh? No te digo que no, porque... Y Pero entonces a lo mejor, bueno, yo cuando empezaste la ponencia, pues al suelo o algo de eso, entonces fui captando por ahí a ver si puedo orientarle al compañero. poca orientación te puedo dar. Pero, o Poca. las mesas o algo así que no sean
que tengan bastante electricidad estática. Pero bueno, era solamente una precisión. ¿Alguna pregunta más? No, se quedó, bueno, antes hiciste un comentario sobre las emisoras y los móviles en la utilización en los surtidores. Se quedó... ¿Quieres saber mi opinión? Hombre, Sí. sí, porque, por ejemplo, nosotros, en el Ayuntamiento de Las Palmas, el cuerpo de la policía y los bomberos ellos mismos se suministran con su vehículo. Quisiéramos saber qué opinión tienes al respecto, porque hay un bulo y hay imágenes colgadas por ahí de una persona suministrándose combustible y sale un incendio, ¿no? Y sale quemándose. Sí, entonces, pues... A ver, Gracias. aquí hay que distinguir dos cosas. Una, en una estación de servicio, como he dicho antes, salvo zonas muy concretas, interiores de depósitos o las zonas de carga-descarga de depósitos, el resto no es zona clasificada, porque se considera que ni va a haber una cantidad suficiente de sustancia en forma de gas o vapor que pueda ser inflamable, una cantidad suficiente, puede que haya un poquito, pero no suficiente, como para producirse una explosión peligrosa. Y otra cosa que se me ha ido a la cabeza. Y además el hecho de que se utilicen móviles o emisores de radio y tal, no se considera, salvo que puede interferir en la comunicación vía radio con las cajas de facturación, que esa es una de las cosas que yo siempre he tenido en la cabeza, no se considera que sean suficiente riesgo. Es decir, no se está hablando de riesgo de explosión cuando te están prohibiendo un móvil o la radio puesta o tal. No, por lo menos en mi opinión, eso es lo que argumentan las estaciones de servicio para impedir el uso de móviles. Pero yo no he encontrado ningún estudio medianamente serio que pruebe que el estar utilizando un móvil, fuera del coche evidentemente, dentro se supone que no hay ningún problema, puede generar un foco de ignición efectivo, que es de lo que estamos hablando. O sea, lo demás me da igual. No he encontrado... Era la duda que... No he encontrado, yo no lo he encontrado. No quiere decir que no exista. Yo no lo he encontrado. Yo más me inclino a creer que es un tema de interferencias electromagnéticas, lo mismo que te lo prohíben en un avión, más o menos. Se va a reír, pero una de las causas que nos dieron precisamente una empresa de hidrocarburos, se va a reír por el despiste del personal, de la gente, de cuando propiamente repostan, utilizando el teléfono, no están pendientes, simplemente que haya derrames. Ya. Es nada más que por eso, es decir, estamos hablando de gente... Pues la prohibición era precisamente por eso. Por eso está bien indicada la prohibición, Claro, en personal que se dedique a hacer eso. Efectivamente, no solo el personal, sino la gente cuando realiza autosuministro, precisamente para evitar despistes que sí que pueden dar lugar Un a derrame. acumular una cantidad suficiente de tal, que no es la primera vez. Efectivamente. No, quería hacer solamente una apreciación sobre lo que comentaba el señor sobre la prohibición de un móvil en una estación de servicio. Si es por radiación, onda... No, por interferencias más que nada. Es un tema, no yo creo hay que olvidar económico. que estamos inmersos en un espectro radioactivo, entonces Claro. las estaciones de servicio estarían reventando y explotando. Radioeléctrico, no radioactivo. Si fuera radioactivo estaríamos todos muertos. No, radioeléctrico. Radioeléctrico, sí. Radioeléctrico. Entonces, estamos rodeados de Sí. ondas radioeléctricas. Entonces, Sí. las estaciones de servicio estarían reventando constantemente Claro, por un claro. espectro radioeléctrico. Ten en cuenta que en el momento que estás utilizando un móvil cerca de tu punto de repostaje, yo que sé, la calle 3, por ejemplo, muchas estaciones de servicio se comunican los cajeros vía radio con esos puntos de repostaje. Entonces, si tú utilizas el móvil a la vez que tienes el Boquerel puesto en el coche, en ese punto hay un pico de radiación electromagnética que es la que está generando tu móvil. Entonces puede producir alguna interferencia con el sistema de facturación. Eso es la idea que intento En un avión transmitir. se puede utilizar un móvil perfectamente, o sea, Ya, bueno. no le afecta para nada a las comunicaciones del controlador. No debería. Sobre todo si está todo bien filtrado y Eso todo bien es. mantenido. No debería, porque además esto ya se escapa de mi campo, pero solo por haber leído un poco, mera afición, que yo sepa la comunicación, que yo sepa, a lo mejor si hay algún controlador aéreo por aquí, me tira de las orejas. La comunicación de las aeronaves con los puestos de control es vía radio,
creo, ondas de radio, que tiene una frecuencia totalmente fuera del espectro de la microonda, que es el móvil. Por lo tanto, ahí no puede haber interferencias. No afecta. ¿Alguna pregunta más? Espera, porque si no, más que nada porque no oyen el resto. Una tormenta solar, en este caso hay periodos de máxima actividad y demás, una masa de eyección coronal, por ejemplo, que la Tierra, el campo magnético, no sea capaz de... ¿Qué influencia podría tener sobre el tema de la electricidad? En principio no se me ocurre. No lo había pensado, la verdad, pero no se me ocurre cuál puede tener. Estamos acostumbrados a ver documentales y decir que no estamos preparados para ese hecho. Bueno, depende del documental que se ve. Hay documentales muy alarmistas y otros que te dicen que te tapen los ojos. Yo estoy en el término medio, porque si se produce una tormenta solar muy importante y el campo magnético de la Tierra se altera en gran medida, sobre todo lo que se puede ocurrir es que todos los equipos electrónicos que más cerca pillen, que va a ser prácticamente de la Tierra, sufran una elevación en el campo magnético, en el campo electromagnético que les está invadiendo, o de las partículas solares que son prácticamente radiación gamma, y lo que se puede producir relacionado con la seguridad es que equipos electrónicos dejen de funcionar. Y a lo mejor si es un sistema de seguridad, un dispositivo de seguridad de una máquina, pues a lo mejor le pilla una mano a un tío en el momento que está viniendo la tormenta solar. Pero relacionado con la estática no veo gran influencia. Aunque es mucho más grave lo que tú dices que la estática en este caso. ¿Algo más? No. Pues nada. Agradecer, no está, pero quiero hacerlo públicamente, a Juan Antonio Calvo, pues el esfuerzo realizado para la redacción de este manual, y agradecerle pues que nos lo haya cedido al Instituto Canario de Seguridad Laboral gratuitamente, es decir, todo ese esfuerzo nos lo ha regalado. Desde aquí pues ese agradecimiento. Vuelvo a agradecer a Marcos a Marcos Cantalejo y al Instituto Nacional de Seguridad y Higiene del Trabajo, pues que haya accedido pues a la petición de venir a presentar este documento sobre los riesgos debidos a la electricidad estática, que como bien ha dicho pues es un tipo de riesgo que normalmente no abordamos, y agradecerle también a Adrián pues que haya presentado en nombre de Juan Antonio pues este libro, que es el libro del instituto de esta casa, y decirles que la próxima semana tenemos otra jornada, el miércoles 22, la de jornada de la salud en el trabajo. Con esa terminamos un poco este periodo antes del verano, y ya después en septiembre volveremos con más actividades pues a lo largo de todo el mes de octubre, principalmente finales de septiembre, principios de todo el mes de octubre. La información la tienen en la página web del ICASEL y en el blog ICASEL Forma, y las ponencias estarán pues en los próximos días, se colgarán como es habitual en el blog del ICASEL. Pues nada más, no sé si alguno de los dos quiere añadir algo. Yo agradecer otra vez al ICASEL pues la acogida que me habéis hecho, y que yo soy reincidente ya. Y que creo que no sé si en octubre o noviembre van a venir compañeros míos a presentar otro documento. No sé si a lo mejor hablo más de la cuenta. No, sí, está recogido en nuestro plan la tenemos previsto, van a presentar la actualización de la guía técnica de lugares de trabajo. No hay fecha todavía confirmada, pero sí está previsto para después del verano. Y creo que también va a venir una compañera para el documento de radiaciones ópticas. Sí, María Sánchez. Sí. Pues nada más, muchas gracias por su presencia y hasta la próxima.